Suscríbete a la Panterita. A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, buen día, saludos a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Bueno, el tema es la selección. Berizzo nos dicen que se va, no va a continuar como técnico de la selección paraguaya. En estos momentos hay una reunión cumbre. Quiero tenerlo a Miguel Cáceres en línea porque lo de Miguel es muy importante. Ya anoche le estaba anunciando lo de Eduardo Berizzo. Y son horas para que deje de ser técnico. Habría una posibilidad que dirija contra Venezuela, pero sería de última. Lo último de Berizzo. De despedida. Sí. Miguel Cáceres, un gusto saludarte, jefe de deportes de ABC Impreso. Un gusto, Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, Bruno. Hola, saludos a los compañeros de la audiencia. Bueno, Miguel, la pregunta que todo el mundo te hace en la calle es, ¿va a continuar Berizzo? Y me gustaría que hagas un relatorio, por favor, Miguel, de cómo nace todo esto cuando anoche lanzabas a través de tu cuenta, después se masificaban los medios, las distintas plataformas, en las cuentas de todos los compañeros, en la radio acá. Bueno, lo de Berizzo, contanos, por favor. En realidad, Bruno, el adelanto lo hicimos por el programa de Hincha Pina con Bruno, con Nelson, perdón. Exacto, sí. Lo único que utilicé una frase tuya anoche. No, eso está plenamente autorizado, Miguel. Ni hace falta que por favor. La atención Twitter ya es una institución, por favor. Que trasciende más allá de una sola persona. Sí, y me alegra que hayan entendido los compañeros porque inmediatamente fue la llamada. Y para comenzar a comentar un poquito de cómo iban surgiendo las cosas, cuando hacemos la consulta de la situación de Berizzo principalmente por las próximas campañas, y más aún en los partidos locales que solamente llegamos a sumar 3 de 12, y nos responden primero, nos confirman de aquel entredicho que tuvo Berizzo con los dirigentes ya en plena Copa América en Brasil, y que se acentuó anoche después del partido. ¿Con quién tuvo el entredicho, Miguel? Y supongo que habrá sido con el presidente. No me precisaron, pero me dijeron altas autoridades. Como que la relación comenzó ya allí después de la Copa América, con la Copa América a complicarse. Sí, y en estos días, a mitad de semana, en el Cardinal Deportivo, en la segunda edición, lo habíamos comentado eso. Ya esa información de que habíamos accedido haciéndonos responsables de eso. Y anoche nos ratificaron y nos ampliaron de dónde fue el entredicho, y que anoche se acentuó después de no haberle ganado, no solo no haberle ganado a Colombia, sino principalmente por las decisiones del técnico de la formación del equipo, el rendimiento y los cambios que ha habido y desacertados, una vez más, a los que recurrió eso. Anoche solamente 4 cambios, no llegamos al quinto. Se utilizaron las 3 ventanas y recurrió a 4 cambios nada más. Entonces insistimos a eso, si se va o no Berizzo continuaban. Y luego de una pequeña pausa me responden, hoy no, pero se va. A partir de ahí comienzan a ver las charlas entre los dirigentes, y la determinación asumida en la cúpula es dejarlo ir. Pero dejarlo ir, porque hay una cláusula de rescisión, Miguel. Sí, pues, a eso te voy a explicar. Se marcaron 2 líneas. Si hay acuerdo para rescindir el contrato, se despide ante Venezuela. Si no hay acuerdo para rescindir el contrato y se lo despide, se va antes. Esta mañana y hasta ahora sigue el debate y la reunión entre los dirigentes de la PF sobre la situación. O sea, ver cómo romper el contrato con Berizzo. Esa es la situación. Sí. Hasta aquí. Sí. Y lo seguro es que Berizzo va a dirigir contra Venezuela y después se va. O sea, pero a ver, yo esta mañana accedí a la información, Miguel, ¿sí? y lo que yo puse es que Berizzo no va a continuar como DT de la selección paraguaya. No. Que la dirigencia busca la forma de cerrar este capítulo con el DT argentino, ¿verdad? O sea, lo que significa es que van a buscar que él, en todo caso, por las buenas, para que no haya ningún problema, yo no sé cuánto, a mí me hablaron de un monto, ¿verdad?, de rescisión, de contrato de rescisión, y o sea, que dirija él por última vez contra Venezuela, y cómo se daría su desvinculación. Él
se va, deja un dinero, se le tiene que pagar algo. ¿Cuáles son los detalles que vos manejas? Es lo que te había mencionado, son las dos líneas marcadas. Tratar de llegar a un buen acuerdo con él, seguramente sí te va a dar. Yo desconozco el monto de la rescisión, pero sí estamos indagando. Y que se decida en el partido contra Venezuela. O sea, dejarlo irse por la puerta grande con un arreglo entre amigos, ni para un caballero. Y la otra opción era ya decidirlo si no se arreglaba con él. Pero acá acaban de confirmarme que va a dirigir contra Venezuela y después se va, sea cual fuese el resultado. Es decir, supone uno que ya hubo una charla con él o con su representante, se va a acordar su salida y va a dirigir contra Venezuela y luego se va. Miguel, Anoche habíamos mencionado la opción A también para pero hay mucha resistencia en el grupo. ¿Cuál es la opción A? Aldo Boadilla, que está ligado a la PDC como coordinador de las selecciones menores. Bueno, pero yo digo, a esta altura cualquiera, no digo cualquiera por Aldo Boadilla, yo creo que cualquier técnico puede asumir en estos momentos ya la selección post-Venezuela, porque lo que se viene es Argentina de local, después jugamos contra Chile de visitante y vamos a La Paz contra Bolivia. O sea, Miguel, quiere decir que nosotros estamos manteniendo la misma noticia, estamos cotejando todo esto y nos estamos manteniendo porque están todo complicado, porque hay dimes y diretas, hay otros colegas que dicen que sí va a continuar, después dicen no va a continuar, ahora dicen que va a continuar, después vuelven a decir no va a continuar. Nosotros desde anoche estamos manejando la misma información. Esta mañana volví yo a cotejar, lo que me dicen es que de última, de esto yo me hago absolutamente responsable, de última ese partido con Venezuela, y hay que ver si alcanza ese partido, porque es muy compleja la situación de Berizzo. Y cuando hablo de complejidad, el tema del contrato, ¿verdad? Porque él en su momento me dijeron que recibió una oferta al fútbol español del Celta, si mal no recuerdo, y que es ahí donde hay una cláusula. Entonces, pero yo creo que Berizzo también ya se da cuenta. Esto es, ya, no hay ambiente, Miguel, Federico, Dani, Ariel, ya no hay ambiente. O sea, ¿cómo va a continuar? Ayer la gente... en unísono le gritó: andate Berizzo, fuera Berizzo. Entonces hasta ahora los dirigentes y los jugadores son un gran acting. ¿Por qué? Y grandes mentirosos son. ¿Por qué? Si cada vez que hablaban decían nosotros creemos en este proyecto. No, pero ayer Cardoso Lucena dijo: nosotros hacemos lo que el técnico nos dice. No, claro. Y bueno, pero 40 días. Bueno, pero Dani, los dirigentes, Dani, ¿qué pasa ahora? Pues ya cambia. La vez pasada cuando hablamos con Almirón era una extensión de Berizzo. De 8 partidos, un partido ganado, hermano querido. ¿Cómo hace para aguantar con este técnico? Yo no estoy cuestionando los números fríos, digo nomás qué rápido se da vuelta todo, porque lo único que sostenía cada vez que teníamos el espíritu crítico y le hablábamos a los jugadores y ellos decían, no, pero ya está. Machacaron a los históricos para decir, hoy en día ya no se juega así. Entonces, bueno, pero es mejor darse cuenta que sea tarde. Después la Copa vamos a arrancar. Si era obvio la Copa América. ¿Qué preferís, Dani? ¿Vos querés que continúe Berizzo como técnico de la selección? No. O sea, y si la dirigencia lo cambia ahora, enhorabuena. Me parece que está bien. Muchacho, o yo estoy equivocado. No, yo lo que achaco es que qué rápido, o sea, bueno, pero no habían visto. Están dando las cosas, Dani. Y bueno, entonces, que no haya vos te vas a la cosa irrisoria que es el discurso de los jugadores. Todo lo contrario. Y eso los jugadores a decir, no me gusta el trabajo de Berizzo, no funciona esto. No. ¿En qué mente funciona eso? Que hubieran dicho lo que ayer dijo Pica. Cuando acá hablamos con todos los jugadores, le decíamos, pero eran tiempos diferentes. Ayer no se volvió a ganar. Sí, seguíamos no se volvió a ganar ayer. Dani. Seguíamos tan mal como ahora. Dani, es que ya no da para más esto. ¿Cuándo? Y es mejor que se cambie ahora a que se siga esperando, porque es insostenible esta situación. ¿O yo estoy equivocado, Federico? No, yo he insostenible hace rato, pero es muy común en el fútbol, ¿no? Acá le preguntamos a Brunote si perdía clásico corte masiva y dijo, no, estamos re contentos con el proceso, acá miramos el fútbol y no los resultados. Es muy común y la información que compartimos hoy con Miguel, y que no sé ahora, Miguel, si tiene que ver igual, es que este grupo de jugadores, cuando se nombró a Bobadilla, dijo no, ¿verdad? Porque tiene mucha resistencia de un grupo de jugadores, porque no hay relación sobre un supuesto interinato
Ni para el partido contra Venezuela. ¿Cómo? Ni para el partido porque... Vos mantenés eso, Miguel. A mí me contó alguien muy... O sea, muy creíble. Y después vos me dijiste lo mismo, yo te dije lo mismo. Sí, señor, es tal cual. Ocurre que cuando se toma esta determinación de romper el contrato con Berizzo, lógicamente la primera opción pasa a ser Aldo Badilla. Y fue algo que nos confirmaron hecho cuando nosotros consultamos y damos el nombre de Badilla, atendiendo a su relación contractual con la APF, Sí. y más la cercanía del partido. Pero Miguel, y nos confirmaron que sí. disculpame que te interrumpa, hermano. Acá lo más importante es ya resolver el tema de Berizzo. Además los El jugadores- tema de Berizzo es lo que acá hay que resolver. Que se vaya, que dirija por última vez contra Venezuela. Sí. Yo vuelvo a repetir y me mantengo en esto. La información que tengo es que la decisión es que se va a ir Berizzo. Ahora, ¿quién va a venir a dirigir? Y bueno, que traigan a un técnico, no sé, no hay otro técnico en la selección que no sea Bobadilla. Tiene que haber. ¿Y el dinero, Bruno? Y el dinero, a mí me hablaron A de mí un me monto parece importante, alto, pero están negociando, están viendo la salida, porque Berizzo también sabe que esto es insostenible. Tiene contrato hasta que termine la eliminatoria sin cláusula de salida. O sea, le tienen que pagar el contrato completo. No creo que renuncie a eso Berizzo, me dicen. Y el monto Es muy importante. Bastante importante. Es muy importante. A mí me da una cifra, pero no hasta no tener totalmente confirmado eso. 1,5. Y Esa es por la eso cifra. solamente quieren llevarlo hasta Venezuela para el rótulo, el ropaje del famoso... ¿En qué Se cambia eso? pide acuerdo, como acuerdo, como un acuerdo y... O sea, no si se lo dirige decidió eso, maquillaje. Berizzo te va a perdonar eso. Lo sé, pero digo, es la única explicación que me encuentro. No, pero Dani tiene razón también. Sí. O sea que por un partido se va a cambiar. ¿Sabes lo que que digo? supuestamente, que lo único que te puedo decir es buscarle la vuelta. Entonces, ¿para qué va a Es que- dirigir contra no, Venezuela? Buscarle la vuelta es que diga, me despedí con una victoria. Que gane el ¿Sabes partido lo que me preocupa, Bruno? y que lo deje a Paraguay, no sé, en zona de repechaje o cerca del repechaje y se vaya. Vos dijiste- No sé, creo que es la única No, explicación. pero vos dijiste el tema de asumir una decisión sin plan B, casi siempre es malo. Ahora, segundo punto, me preocupa que se tome el partido el jueves como un amistoso. O sea, es como que hasta, ¿sabes qué? Si vos me decís que el tema de la rescisión está en juego con lo de... Hasta por la plata uno dice, espera un poco, esos 3 puntos del jueves son tan importantes como los que ayer se habían disputado. Y da que diga, que no diga, que algo, que los jugadores. O sea, pareciera ser que ya se declaró totalmente eso. O sea, ¿por qué ahora? ¿Por qué no después de Venezuela? O sea, hasta estos manejos. Y si uno va a hilar fino, Pero es hasta de mejor- parte de es Berizzo. mejor cortar esto de raíz, Dani. No, por favor, pero te ¿qué es pido. lo que es cortar el rayo? A ver, ¿cuál es la gran diferencia entre este partido, el PO de este y el PO de Venezuela? Pero se Fíjate supone cómo porque es- sí, Berizzo es el gran culpable de lo que está ocurriendo en la selección. ¿Cuál es el debe problema que salir, ya no dirija? no debe dirigirlo Venezuela, pero ¿qué? Claro. No, pero vamos a dejar. Y entonces, o sea, voy nomás. Vos, cuando no tenés un plan B e igual querés destituir, es porque vos entendés que esa presencia es tóxica. Claro. Entonces, ¿en qué mente lógica está diciendo, no, pero vamos a dejarle y después? No, o sea, no tiene razón desde ese lado. Debe ser ahora. Algo que me diga, no, nosotros ya declaramos hoy Y en es el partido de una Venezuela. cosa también, los jugadores no pueden hacerse el exquisito ahora. Ellos no están en condiciones de exigir nada ahora. Ellos también son grandes culpables. Pero Tienen en su estos- puta en responsabilidad. estos No puede 2 decir, años, ayer- nosotros no queremos porque fulano es maldito. Ellos no están en condiciones para decir ahora. Hay otra versión que también Tienen que tener un poco de vergüenza también. los jugadores apoyan a Berizzo y quieren que llegue contra Venezuela y que siga, no sé, después qué va a pasar. Es que si yo me voy a ceñir, por eso te hablaba del tema de la mentira. Si yo me voy a ceñir en lo que declaraban, porque lo que dice Ariel, ellos no era que ante cada crítica decían, no, pero esto es lo que quiere el técnico. Decían, nosotros creemos en el técnico. Y es como que, no, 4 días que le aguante, vamos a hacerle la despedida. Después que venga, ya sea un estilo totalmente opuesto, antagónico, no. O sea, no tiene razón de ser. Hasta si uno hila fino, porque ayer... Puede especular también. Porque, no, no, el resultado ¿qué pasa si justo le gana a Venezuela 3-0? No por eso. Y ahí te va a comerciar ya el trabajo No, de no sé, Berizzo. digo, yo espero cualquier cosa. Yo espero cualquier cosa. Yo también. Yo no, pero espero cualquier cosa. Ese otro riesgo que se Por corre. eso. Que estén buscando que el dinero sea mucho, que Berizzo siga, se le gana a Venezuela y que desmientan todo lo que pasó. Acá no pasó nada, no sé dónde sacaron eso.
estamos unidos, juntos. Y lo que vos decís, el tema de la y lo más lógico sería que se le gane a Venezuela, ¿verdad? Aún jugando mal como jugamos. ¿Sí, Dani? No, lo que vos decías la APF, yo creo que a todos les hizo ruido. Porque, a ver, Johnny acá siempre contaba porque Johnny es el encargado de hacer las preguntas. Uno sabe que desde la APF cuando quieren, filtran, censuran y no leen. Dejaron para el último, no una pregunta, sino decirle, bueno, que una se declaración. vaya. O sea, entonces, si yo soy Berizzo, fíjate que en un momento, esa parte, por favor. en un momento, Sí. yo pensé lo Está mismo. Miguel todavía. Yo pensé lo mismo, en un momento, y hasta pensé, ¿sabes qué? Dije, pero ¿por qué nadie le pregunta por el fuera Berizzo del final del partido? Y pensé que censuraron, porque hay denuncias que censuraron, por ejemplo, una pregunta de por qué jugaba siempre Gastón Jiménez. Y tiene razón Dani al decir que al poner esa pregunta también es como que se dio vuelta la traba y yo soy Berizzo. dejarlo en evidencia, ¿verdad? Porque no puedo decir, si yo soy Berizzo y las veces cuando hablaban de los nacionalizados, de Gastón Jiménez, hubo una especie de pacto, protección. Censura. Y en la, claro, y ayer hasta dejaron en la última, porque fue la última, dijeron, bueno, se lee esto. O sea, hasta ese punto del lado del profesional de decir, bueno, acá ya parece que lo que hasta ayer me decían, fuerza profe, ahora ya es, ¿cuándo te vas? Mira, cómo me encantaría, Robert Harrison, el presidente de la APF, no puede hablar ahora. Yo creo que es clave, o Enrique Sánchez, Justo Villar, alguien más del departamento fútbol de la selección paraguaya. Qué importante es que echen ya claridad sobre este tema, porque hoy, ahora y todo están cambiantes, Mira que se habló de Bobadilla, no lo quieren a Bobadilla. Ahora dice que el plantel le respalda a Berizzo, la dirigencia ya no. Miguel, ¿qué más tenés vos? En la reunión y que es permanente, aparece un vicepresidente al que le tenemos bien identificado nosotros, pero por respeto no lo vamos a decir el nombre, que se opone a romperlo de Berizzo. ¿Que se opone a qué? A romper el contrato con Berizzo. Por la cuestión monetaria y como bien ustedes lo manifiestan, va a tener un plan B a mano. Insisto. Ya sé, yo te estoy diciendo, a mí me dicen que es Sosa Covellanos. Insisto, ¿cuál sería entonces el procedimiento? Y simplemente, y lamento decirle la respuesta que me dan. No tiene peso para oponerse. Bueno, No a ver, porque quiero levantar en Twitter. Atención, Twitter. Entonces vos, Miguel Cáceres, sí. Hoy, la información, ahora, vos te mantenés, la fuente que tenés es que Berizzo se va y que su último partido sería contra Venezuela. Sí, de que Berizzo se va. Lo que único falta confirmar es si es antes o después del partido con Venezuela. Es lo que se está debatiendo hasta acá. Y como bien ustedes lo dicen en la mesa, es una cuestión financiera. Yo desconozco el monto de la decisión del contrato, o sea, el contrato hay que pagarlo todo hasta cuando se cumplía, o hay un monto específico en el contrato. Desconozco esa parte, pero sí estoy indagando. ¿Y quiénes forman parte de esa reunión de la cúpula que vos hacías referencia? Porque vos hoy escribiste plena reunión de la cúpula dirigencial en la APF. Solo se está debatiendo el cómo se rompe el contrato con Berizzo. Y después de ir a Upané, lo de Bobadilla, más allá de la resistencia que tiene Bobadilla, será solo un partido, dice. Sí, claro, ocurre, esa aclaración la hacemos porque interpreta mal la gente. Como esto se revoluciona muy rápido en las redes sociales, no es que no van a nombrar a Aldo Bobadilla como entrenador de la selección mayor. Simplemente por la cercanía del partido Venezuela se iba a recurrir, y no va a ser la primera vez este tipo de determinación, la primera vez que se recurre a un interino para un partido cercano de la selección mayor. Esa es la situación. Bueno, era opción A para dirigir ante Venezuela y luego ver a quién contratar para los 3 partidos de octubre.
y lo que resta de la eliminatoria. Miguel, Tony Sanabria y Piri Damota ya viajaron. Bueno, Tony creo que viaja mañana, pero está en rumbo. No, o sea, van a viajar. Pero explica un poco, Miguel, explica un poco cuáles son a mí me dicen que Tony Sanabria arregló 2 partidos solamente, que el club le dio permiso por 2 partidos. No. Lo de Piri Damota no sabe porque el mismo doctor, el jefe médico de la selección, había manifestado al Cardenal Deportivo que resintió una lesión de la que se venía recuperando en su equipo el Flamengo. Él ya viajó esta mañana, también lo estaba por hacer Tony Sanabria, pero si no esta tarde, él viaja mañana. Pero no es por una cuestión de permiso de su club, sino es algo conversado con el técnico porque mañana nace su hijo o hija. O sea, se aclara. Tony, si no viaja esta tarde, lo hace mañana tempranito. O sea, es un tema familiar lo de Tony Sanabria y lo de Piri Damota es lesión. Exacto. Piri fue desconvocado por lesión, ya viajó, y lo de Tony Sanabria es por una cuestión familiar. Claro, porque mira que hay que ser justo nomás en el tema. Mira que cuando levantamos la noticia de Tony Sanabria y se supo lo de Tony, la gente empezó a achacarle a Berizzo, y esto ya escapa a Berizzo, o sea, no es una cuestión familiar que el jugador solicitó, ¿verdad? Claro, esa conversación inclusive se hizo después del partido con Ecuador, es decir, antes del encuentro de ayer. Ya estaba conversado eso. Bueno, Miguel, estamos atentísimos, por favor, ¿sí? Sí, seguimos a distancia. Y ustedes sabrán que no estamos ahí aún en la redacción porque estamos aquí detrás de la información. Bueno, pero ¿y la cúpula sigue reunida o ya no está más reunida? Permanente, me dicen la reunión. Ocurre que uno tan distante está ahora del centro mismo, la oficina de la PF, que cuesta más y más acceder hasta donde están ahora, por la distancia que conlleva. Primero llegar allá con el caótico tránsito y principalmente esto que en cada esquina hay robo ahora. Bueno, gracias Miguel, muy amable. Cualquier cosa que surja al respecto, tocamos el timbre de los compañeros. Gracias, muy amable. Podemos escuchar in extenso a el técnico Berizzo y analizamos después cómo nos deja este empate, ¿verdad? Ganó Perú, ganó Uruguay, lo de Brasil-Argentina inconcluso, Ecuador que empató, nosotros empatamos. Vos, y hago acá una pregunta antes de ir a lo de Berizzo. Vos, Ariel, si sos presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, ¿qué decisión vas a tomar? Ya antes de la Copa América hubiese tomado si se podía una decisión. No, pero yo... No, lo que te quiero decir con eso es que con mayor razón, ¿qué va a hacer? Es indiscutible la tabla nos miente, lo dijo alguna vez Ardiles, y la tabla cada vez nos mete más para abajo. Esa es la realidad. Y ojo lo que se viene después. Se viene Argentina, se viene Chile allá, se viene Bolivia en La Paz. El itinerario es complejo, súper complejo. Está otro tema. La APF investiga la situación de Byron Castillo, jugador de Ecuador que tiene 2 certificados de nacimiento, una de Ecuador y otra de Colombia. Hay que hablar con un profesional derecho deportivo, ¿verdad? Y es una cosa nueva que aparece. Castillo, los puntos. Bueno. Nelson Cabrera, ¿te acuerdas? Y lo de la eliminatoria anterior. No, Nelson Paraguay está en el Mundial. Dani, vos sos Robert Harrison. Lo de Ariel ya está clarísimo. O sea, vos optás por sacarlo y ver ya otro técnico. Ariel. Sí. El técnico lo ve de plano local lo más cercano yo haría posible. que Bobadilla dirija realmente contra Venezuela, sí. Porque si hay una resistencia de los jugadores, no tiene ninguna autoridad moral también, porque también tiene una gran cuota de responsabilidad en esta campaña, y hay muchos que están ya cargando en su espalda 3 eliminatorias de puro fracaso. Entonces ellos no tienen también para decir, no, nosotros no queremos que Bobadilla venga porque él es malito, no nos gusta. ¿Qué autoridad van a tener ahora? Tienen que estar a disposición a lo que venga, a lo que se decida, y ayudar y a tirar el carro todo junto. Y después, cuando termina el partido con Venezuela, pues se busca y un entrenador que venga a
más seleccionador y motivador que otra cosa, porque el pobre que venga después ya no va a tener ni una Copa América, va a tener 2, 3 prácticas y ahí tendrá que armar el equipo para los partidos subsiguientes. A la pucha. Esperamos, acá estoy recibiendo un mensaje. Esto cambia totalmente el panorama. Quiero saludarte. ¿Cómo andas, ídolo? Bien, Bruno, ¿vos? Bien, gracias a Dios. Excelente. Todo tranquilo, Carlos. ¿Y vos? Bien, también en la lucha. ¿Cómo lo viste a Paraguay ayer? Ayer mejor que Ecuador, ¿verdad? Un poquito mejor, pero otra vez de repente el primer tiempo, por ejemplo, fue un partido totalmente de Colombia y el segundo, cuando nos propusimos, salimos, apretamos y recuperamos más rápido, tuvimos creo que un poco más el balón. Si vos fueras presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, ¿le darías una oportunidad más a Berizzo, que dirija contra Venezuela, que continúe como técnico, no pasa por el técnico, es el tema de los jugadores? Dayaguere Coiboínter, la jugador, no tenemos luego los jugadores, o un técnico puede aprovechar mejor este plantel. ¿Cuál es tu opinión? Yo, si era para cambiar, yo cambiaría lo antes de la Copa América. Ya hubiese dado el golpe de timón antes de la Copa América, y yo creo que ahora mismo se podía aprovechar mucho mejor los jugadores que tenemos, porque nadie me va a meter en la cabeza de que no tenemos jugador, porque hay jugador. No puede ser que la mayoría sean figuras en los repartidos países que juegan donde los campeonatos son competitivos y vengan acá y que juegan de otra forma, de forma diferente. Entonces, Carlos, dadas las circunstancias, vos no sos partidario de que el técnico se vaya ahora. No, en otro momento. Yo creo que hay que buscar una solución, porque muchas veces los cambios también traen cosas buenas, cosas nuevas, porque el jugador se motiva otra vez diferente y hay que darle vuelta a esto, porque no está funcionando con este cuerpo técnico, y a los jugadores no se puede cambiar a todos, o sea que lo que siempre normalmente se va son los técnicos, el que da el paso atrás del técnico, y el que viene siempre viene con otro aire diferente, ¿no? Perdón, no quiero poner en tu boca algo que no pienses o no lo querés decir, pero vos esperarías hasta el jueves por la cercanía del partido y después verías qué hacer con Berizzo. Yo creo que sí, porque está muy encima para cambiar ahora y ponerle a alguien, meterle a alguien ahora mismo. Yo creo que estirarle también el que entra en el muere. O sea, pero perdón, después del partido contra Venezuela, ¿sí pensarías en un cambio? Sí, yo creo que sí. Yo creo que ya es el momento del cambio. Porque no hay que tampoco menoscabarle a Venezuela, pero he visto ayer su partido, jugó muy bien, jugó con un hombre menos y jugó muy bien. O sea que va a ser un partido también que va a venir a complicarnos, no va a ser un partido fácil. Y para mí, si hay que dar el golpe ese, hay que darlo después del partido de Venezuela, ¿no? Ayer, Carlos, ¿en qué cree que se equivocó Berizzo? ¿Tiene que ver con la propuesta, los cambios? Es que muchas veces los cambios son muy tarde, de repente hay jugadores que entran en un buen momento, no lo aprovecha, pone otra vez el mismo jugador de siempre, pone el jugador que él quiere, que es su jugador prácticamente. Siempre el técnico tiene un jugador con quien se encariña más o que le gusta más, pero ese jugador nunca rindió en la selección y siempre lo pone, cada vez que puede lo pone. Cuando nos olvidamos un poquito, cuando la gente no lo critica más, lo pone otra vez. Y está hablando de Gastón Jiménez, Carlos, ¿verdad? Exactamente, son caprichos que vienen sucesivamente ocurriendo desde que comenzó la eliminatoria. Ahora, Carlos, si se da el golpe de timón, ¿qué? Pero perdón, ¿por qué se encapricharía para patear contra sus propios intereses? No entiendo, Carlos. Y yo tampoco lo entiendo, porque yo pondría a otro jugador que está rindiendo mucho más en el momento que ponerle a él. Me parece que hay otros que están rindiendo mucho más que ese jugador, o que ha rendido más la selección. Es más, ayer salió Gastón Jiménez y
Paraguay jugó mejor, Villasanti creció mucho, porque Villasanti el segundo tiempo estuvo cerca de la zona de gestación, tuvo una de gol, y se notó que hubo un cambio dentro del equipo cuando salió Gastón Jiménez, porque el primer tiempo entre Wilmer Barrios y Uribe ganaron claramente la batalla en la media cancha. Y lo que decía Carlos al principio de la nota, que ayer lo mencionamos durante el gol, ¿verdad? Porque muchas veces se dice, no, pero no tenemos jugadores, los otros están todos en Europa y nosotros no. Ayer creo que la calidad del gol, entre lo que hizo Ángel Romero, la definición de Tony, cómo defendieron Gómez y Alderete en gran parte del partido, demuestra que Paraguay tiene plantel para estar mejor. Sí, coincido plenamente contigo. Paraguay tiene un plantel que podría estar mucho mejor y podría mostrarnos un fútbol totalmente diferente, pero lo planeado y lo planificado siempre es jugando afuera, es meterse toda hora a defenderse, sacrificarle a los volantes por afuera. Prácticamente jugando afuera jugamos con dos laterales, o sea, doble lateral jugamos, eso es lo que el otro día hizo tanto Romero como Arzamendia, y yo creo que eso mataja al jugador, porque jugar en una altura en donde ya te dificulta la parte física, y haciendo el trabajo nunca vas a llegar adelante para agredir. Ayer un poco más adelantado jugando Romero ya fue diferente, hizo la jugada de calidad, y en donde Tony también definió perfectamente. Nos falta un poco más, para mí nos falta un poco más de fútbol, un poco más de creer en los jugadores que tiene, y de proponer y jugar y salir y jugar, y agregarle un poco más, porque me gustó mucho cómo presionaron, pero se tiene que agregar un poco más de calidad, y otros jugadores también que a mí me parece que tienen que estar jugando actualmente por el nivel que está mostrando en nuestro fútbol, principalmente el chico de Guaraní tiene que estar jugando. Florentín tenía que estar jugando, porque es el jugador del momento en el campeonato, es el que llega, es el que hace goles, y debería darle una oportunidad para que juegue. O sea, vos, por ejemplo, ayer siendo Berizzo lo ponías a Florentín por Gastón. Yo lo ponía a Florentín, y yo podía haberle convocado a Paraguay también, lo hacía jugar a Paraguay lateral derecho para tener salida también, porque es un chico que marca, que va y que vuelve. Ya anteriormente marcaba nada más, no subía mucho, pero ahora ya aprendió, ya está más maduro, podía darle una buena mano también a la selección por el lado derecho, y no depender exclusivamente si está o no está el Beto, ¿no? Carlos, pero quiero plantearte también lo siguiente. Enfrente tuvimos a una selección de Colombia que juega una enormidad. Vos viste lo que jugó Juan Guillermo Cuadrado, y vos decís, ¿dónde está? Y está en la Juventus de Italia, siempre jugando de esta manera. O sea, también tenemos que, creo que, ser conscientes de que nosotros tenemos nuestros problemas, pero enfrente encontramos una selección que juega muy bien al fútbol. Sí, es una selección que jugaba muy bien al fútbol, lo está jugando bien. Para mí que Colombia no jugó nada de lo que venía proponiendo hace 6 meses atrás. Colombia para mí jugaba mucho mejor. Y Cuadrado es un jugador diferenciado, ese no se toca, no se habla de ese jugador. Pero el resto también, para mí Colombia no está rindiendo acorde a los jugadores que tiene. Para mí tendría que rendir mucho más, ¿no? Carlos, y si se da el golpe de timón, ¿qué perfil, qué características tendrá que reunir el nuevo entrenador, te parece? Y por el corto tiempo que tenemos, o por el tiempo que no tenemos, yo creo que tiene que ser un entrenador que está acá en Paraguay. Tiene que recurrir a un entrenador que hay en Paraguay, que conoce a los jugadores y que sabe cómo juega el paraguayo. ¿No tuviste problemas con tus críticas, Carlos? ¿Con quién voy a tener problemas con mi crítica? No, porque la vez pasada, por ejemplo, que Benítez contó que se encontró con Berizzo y que le reclamó con todo. Y yo le encontré a él varias veces, yo no le conozco a él, tampoco no creo que él así, o sea, le conozco porque fue jugador nada más, y me crucé 2 veces con él en un almuerzo, pero tampoco le saludé, ni tampoco él me saludó, pero no creo que me peché, porque no, me parece que va a salir muy mal si me atropella. Bueno, Carlos, no sé si vamos a clasificar. Sinceramente, hoy yo estoy con mucho temor, con mucho miedo, porque cuando perdés la confianza, perdés todo.
Y yo creo que la desconfianza luego ya parte del hincha, eso se transmite, va al periodismo, los jugadores sienten eso. Entonces, es preocupante la situación, es preocupante. La verdad que sí, es preocupante porque ayer yo no fui al estadio, he visto el partido de la tele nada más, pero escuché ya los gritos de la gente que estaba y hasta inclusive podíamos decir que esta selección tiene la suerte de que no haya aficionados en la cancha, sino la presión iba a ser mucho más grande, iba a ser peor todavía. Sí. Y con respecto a los combos que tenemos también, la ventaja que tenemos en el último es que podemos ganar y Chile creo que enfrenta a Brasil, ¿no? No, Chile juega con Colombia, en Colombia. Chile-Colombia, bueno, y esos dos son rivales directos y tenemos que la obligación de ganar sí o sí y tratar de por lo menos mantenernos sexto para ir aspirando y ir pescando que los otros fallen y nosotros ya no tenemos más margen de error, tenemos que prácticamente ganar todos los partidos que jugamos acá en casa y pellizcar algunos puntos afuera, ¿no? Sí. Carlos, ¿algún punto alto, alguien que destacar en la selección ayer? ¿Quién te gustó? Los dos centrales jugaron muy bien para mí el partido ayer, muy bien, muy seguros, muy firmes, me gustó mucho Alderete y después el trabajo que Ángel siempre hizo un trabajo muy sacrificado y ayer con esa jugada creo que fue lo más destacado que hubo, ¿no? Bueno, Carlos, qué placer charlar contigo como siempre. Muchas gracias por tu tiempo y tus opiniones. Un abrazo a ustedes. Un abrazo. Carlos Alberto Gamarra, exjugador de la selección paraguaya. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Este año la frase más utilizada es reinventarse y Tres Leones no quiso quedarse atrás, por eso te invita a probar sus nuevos rones naturales. Coco, frutos rojos, limón borgoña, frutas frescas en una botella, Tres Leones ron. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de lácteos Trébol, con más sabor, más pulpa y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. Federico, vos si sos Robert Harrison, ¿qué haces ahora? Te doy tiempo, tranquilo, Federico. Llegó en Perfil la promo Fanáticos Smart. Durante todo este mes de septiembre encontrá precios increíbles en tus celulares favoritos con cuotas desde 59.000 guaraníes y llevar regalos directos. Podés realizar tus compras hasta en 18 cuotas. Visita tu sucursal favorita de Inverfin en todo el país. Escribinos al WhatsApp 0981-288-828. Lo que pasa es que la información que está recogiendo y que va camino a confirmarse con la otra fuente que estamos cruzando, como que por ejemplo el entrenamiento hoy está programado para la tarde con Berizzo, más la suma, más el tema de siempre ser cortoplacista en el fútbol, de pensar que si se le gana a Venezuela sigue y si no se va a buscar otro mecanismo de irse. Es muy peligroso, ¿verdad? Es realmente no tener ni un proyecto. Pensar, ahora yo estoy de acuerdo y era de los que pensaba que antes de la Copa América podría haber movida, sería un torneo que tenía muchas facilidades, la forma de clasificar. Quedamos afuera, quedó la heroica contra Perú, que Berizzo había sacado conclusiones como para cambiar su juego y no cambió. Entonces yo pienso que se tiene que ir Berizzo ahora. ¿Cómo buscar el tema? Y es más, te voy a decir, y voy a comprometer a un técnico que está trabajando ahora. Para mí, tener a Fernando Cubero como técnico sería mucho mejor que tener a Berizzo, por ejemplo, con este grupo de jugadores. Espera, vos proponés inclusive ya el nombre de Fernando Cubero. Claro, por supuesto. Espera. Arce, ¿Me autorizás a poner esto, Federico? Sí, para mí, Fernando Cubero Garnero, no creo, pero para mí, y que no se nos ve Totti Acosta, ¿verdad? No quieren sacar al técnico. No, por eso. Pero para mí, hoy Fernando Cubero, con el don de persona, con la jerarquía que tiene como persona y don de persona porque maneja bien los planteles,
y con todo el conocimiento que tiene, para mí sería mucho mejor que mantener a Berizzo, que muestra más de lo mismo, que no sé si no se da cuenta o sigue mintiendo en la conferencia. Ayer habló de un partido con una convicción enorme cuando termina parando jugadores que querían ir a la última pelota a buscar la victoria. El gol llega en el mejor momento nuestro, dice de Colombia. No, si cuando hacemos nosotros el gol, Colombia no estaba dominando a full, y el segundo tiempo arrancó con Colombia dominando a full de vuelta. Y lo de Gastón Jiménez, pobre Gastón Jiménez, pero es cierto, no juega bien ningún partido. Ayer bien la dupla central, ya hablamos de los rendimientos. Pero Paraguay es un equipo que le tiene miedo a ganar y que no hace mucho para ganar. Y ayer estábamos diciendo, con Dani conviniendo el tema, que haciendo un recuento de los puntos que tenemos, hay muchos que no los merecimos mucho por lo mostrado por la selección. Entonces es un equipo que ya no funciona, que está llegando a la mitad de la eliminatoria, que tiene el paliativo que Chile está peor, ¿verdad? Puede mirar Chile con Villar y compañía tiene la misma campaña, está abajo, pero no, Chile juega mejor que Paraguay, tiene varios también veteranos, jóvenes que no encajan, pero lo de Paraguay no me extrañaría, el porcentaje, te puedo dar el porcentaje de puntos en toda la campaña, 2 Copa América, amistosos, te puedo dar la eliminatoria, 8 partidos jugados, 1 ganado, varios empatados en donde por ahí mereció perder el equipo, o fue superado en gran parte del partido, y un equipo que tiene todos los partidos la misma secuencia de crítica, la falta de agresividad en ataque, el temor a buscar, atacar. Acá la última vez que jugamos con laterales de verdad, o sea, porque laterales, un equipo más ofensivo, más vertical, fue con Bolivia y con Perú, en el defensor del Chaco. Después todos los partidos con una cautela tremenda, un discurso que realmente no acompaña la realidad. Entonces, para mí, más allá del costo, digo, que tendría en cuanto a lo económico, yo no sé cuánto costó Osorio, otro mal chiste que tuvimos en la selección nacional, no sé si sería un golpe a las arcas, como se dice, pero para mí ya no tiene razón de estar Berizzo, y ya te digo, propongo un nombre rápido, así cuando se habla de plan B, Fernando Jubero. Bueno, clarito, Federico. Le pregunto a Dani y Ariel también, ¿tienen nombre o no tienen nombre, por favor? Gran feria, liquidación por mes de la primavera en Guairá Pisos. Jueves 9, viernes 10 y sábado 11 de septiembre. 4 locales, showroom, San Lorenzo, Laurel, tu teléfono 0976-1385-24. Capiatá, ruta 2 kilómetros 17 y medio. Capiatá, ruta 2 casi avenida Rojas Cañada. Loma Petá, ruta Traschaco, kilómetro 12 y medio. Seguidos en Facebook e Instagram como Guairá Pisos Sanitarios. ¿Tenés un nombre, Ariel? Sí, yo coincido con Federico que uno como buen candidato sería Jubero. Yo le sumo el nombre de Gustavo Costas con un ¿Me autoriza en Twitter también? Claro, con Gustavo, un mundialista. ¿Cómo poner? ¿Jubero o Gustavo Costas? ¿En qué orden? Los dos. No, pero ¿en qué orden? Jubero, Gustavo Costas. ¿Tus candidatos? Sí. Me gustaría que ¿Vos querés suplantarlo ya a Berizzo ahora o después de Venezuela? Ahora. Ahora ya. Y me gustaría que en el cuerpo técnico de Gustavo Costas, si es que lo eligen a él, sé que por ahí sea la ocasión, esté un mundialista. Se lo incluye. Espera, ¿cómo eso? Ya está metiendo cosas. cosas. Como la selección que participó en la Está Copa metiendo del Mundo cosas. 98. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Y Gustavo Costas por qué trabajaría con un? No, es parte de su cuerpo técnico, no es parte de su cuerpo técnico. Necesitamos potenciar todo. ¿Pero qué? ¿Con qué? ¿Con quién? Y no sé, puede ser Pero Caniza, Paredes. Caniza, Paredes. Ya te doy rápidamente 2 nombres. Puede ser Caniza, Paredes. Pues Caniza que está trabajando en una radio. ¿Qué va? Se le puede contratar. ¿Cuál es el problema? Carlos Humberto Paredes salió ahora Independiente de Campo Grande. Paredes, puede una manito, alguna idea. Tiene mucha experiencia, jugó Copa del Mundo. Se va a meter Gustavo Costas, no sé, está queriendo complicarla. No, ¿por qué complicar? Una opción. IDESA Máximo Respaldo a su inversión. ¿Sabías que si sos cliente de IDESA podés ganar 2 LCD simplemente actualizando tus datos personales? Es rápido y fácil, solo tenés que ingresar a www.idesa.com.py, enviar un WhatsApp al 0972-413-100, opción 6, o descargando la app desde Google Play o App Store. No esperes más para ganar IDESA Máximo Respaldo a su inversión. ¿Sabes en qué sentido? Te digo con mucho respeto, Ariel, que vos complicás la vida, porque el técnico que se va, Gustavo Costas, pues tiene su cuerpo técnico. Sí. Fernando Jubero tiene su cuerpo técnico. Si es que sale Berizzo, ¿verdad?
Sí. Entonces vos estás complicando porque no sabés qué relacionamiento va a empezar otra vez ahí, tiene que convivir, es la misma cosa que vos ya tenés tu grupo de gente y vos te vas a trabajar y bueno, vos ya sabés el sistema. Pero se puede plantear. Aparte, la seducción que le ha generado Gustavo de dirigir a la selección. Bueno, Jubero, Gustavo Costa, Sí, tu sí, candidato sí. Ariel. Sí. Bueno, vamos con Dani, por favor. Candilejas, con las mejores máquinas del país te espera. Los días dobles con tu tarjeta Fidelity podés ganar muchos premios. Promos de cervezas, barra libre de tragos y promociones especiales por el mes de la primavera. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Siempre respetando el protocolo sanitario. Bruselas, casi San Martín. Dani. Tranquilo, te esperamos, Dani, tranquilo, te esperamos. No te olvides que todos los miércoles son de descuentos reales en Farmacias Catedral, hasta el 50% en todas nuestras sucursales y con todas las formas de pago. Haz tu pedido a nuestro delivery 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. ¿Quieres un vehículo 0 kilómetro usados o deseas vender el tuyo? Busca tu aventura. Arena Motors, acelera el futuro. Más información al 0981-491-687, Avenida Santa Teresa y Coronel Escurra, Asunción. Lo que no haría es lo que informaste. O sea, si le gana al colero, sigue. No, yo no dije eso en ningún momento, No, Dani. tu información. No, yo conté la información Y así, por eso, pura y dura. Vos me preguntaste qué yo haría. Berizzo sigue, Sí, hay que ganar la Venezuela sí o sí. ok. Para seguir. O sea, entonces, vos me preguntas qué yo haría si yo fuese el presidente de la PDC, si yo fuese... Lo que no haría esto. O sea, Bueno, ¿cómo- pero no cómo- hay tiempo. ¿A quién lo pones No, como...? Ana, hace 20 minutos me dijiste, no, pero no sería lo mejor ahora mismo. O sea, y yo te decía, ¿y si ahora, cómo esto de que se le quiere dar tipo un partido de despedida? Y ahora es, este es el test. Depende. O sea, Vos podés jugar mal, pero ganaste 1-0, te llevan por el palo y igual si el entrenador... Por o sea, que eso no hay dije una- que es no hay una convicción. un cortoplacismo no, increíble, pero Yo lo que cuento pasa en la el fútbol. información. Y Usted está me quiere bien. matar a mí No, como no, periodista. por favor. Yo sé contar la cuenta de Sí, pero que- vos me hiciste una pregunta. Estoy contando la noticia. yo estoy- textualmente. Y por eso, al ser tan textual, inclusive, vos diste la perlita del detalle, pero en mayúscula luego. O sea, No, sí, para la mayúscula puse yo, Ah, porque entonces, yo ok, entiendo... ok, yo pensé que era- No, pero sí, Voy está a- bien. Mira, hagamos lo siguiente otra vez, Dani. Te voy a leer textualmente, no te Ok. puedo decir la fuente, No, lógicamente, ¿verdad? Sigue, sí, hasta Venezuela y se va, le pongo una interrogante y me pone, tenemos que ganar a Venezuela sí o sí. Ahí ya hay un pero, pues. Una Sí, condicionante. Pero claro, hay un condicionante. No, y eso- O sea, yo te ok. vuelvo a textual, tenemos que ganar a Venezuela sí o sí. Ahí lo Si que vos fuese- pueden, yo no sé qué usted puede interpretar de esto. no, que si se gana todo sigue igual. ¿Eh? A ver, Bruno, ¿cuál es el ¿Que propósito? le gana a Venezuela y Berizzo sigue? Claro. Mira, vos estás No, informando y acá yo no tenemos creo. acá Y tenés así tres te personas pone- que están así te pone- interpretando de la misma forma. Eso hay que Sí, interpretarlo. pero hay que ganarle sí o sí a Venezuela, si no, ¿para qué te va a poner que hay que ganarle sí o sí a Venezuela? O si no te hubiese puesto, no, dirige contra Venezuela y después se va. Si hace 20 minutos te dije que para mí, o sea, se está haciendo todo mal, salvo que sea un plan maquiavélico de que no se hable mucho del partido de ayer, que no lo estamos haciendo, porque desde que anoche Miguel No, informaba. pero yo no creo en no, eso, no. Bueno, pero es la única la opción. distracción informativa o a uno no cabe, pues, si vamos igual después a hablar del partido. Y bueno, pero ¿qué pasa? La primera parte y el estado de ánimo cambia cuando ocurre el tema de un cambio. El partido que era el disparador modifica rápidamente el estado de ánimo. Entonces, a lo que vos preguntas, hace rato te decía, ¿cómo van a utilizar un partido de eliminatorias para despedida? Y ahora te digo, ¿cómo un partido de eliminatorias contra el colero de local a quien ya le ganaste, tu único partido, va a ser el parámetro para
convencerte o no, ni para un lado ni para el otro. Si estás tan convencido, andate hasta el final. Si no estás convencido, ¿cómo vas a utilizar como parámetro el Ganero partido? no es candidato. A mí me gusta Ganero. Termina acá. No, pero cada uno eligió. No, Federico dijo Cubero. Yo Vos te puedo dijiste decir Fernando Cubero, Gustavo Costa y Gariel. Vos no dijiste nombre todavía. No, todavía no dije porque tu pregunta era ¿qué haría yo con lo de Harrison? No, pero yo respondí lo mismo porque yo comencé diciéndote, Bruno, que era un cortoplacismo, entiéndase, una cosa a corto plazo que no ve más allá, maléfico para la selección, el tema de ganar con un gol, no sé, se come aquí el venezolano un gol jugando mal y porque se gana sigue Berizzo. Y si ganamos jugando bien... o si empatamos jugando bien, que es idóneo Berizzo si se gana y claro. No vio en el gol ayer contra Venezuela. El error, perdón, está el doctor Gerardo Costa. Doctor, ¿cómo te va? Buenas tardes, Bruno. Un saludo para vos, para tus compañeros y la audiencia. Doctor, ¿qué es esto de Byron Castillo, que tiene 2 certificados de nacimiento, uno ecuatoriano y colombiano? Y es un tema, yo me enteré hoy también, hice mis averiguaciones, y es un tema que se está dirimiendo en la justicia ordinaria. El jugador aparentemente tiene una resolución judicial de Ecuador que lo declara ecuatoriano, y hasta que eso no se dirima en esa instancia, la instancia deportiva no puede hacer nada. Pero la Asociación Paraguaya de Fútbol va a presentar una protesta, algo, un pedido de información. Hasta donde me contaban a mí no, porque como tiene esa resolución judicial que lo declara ecuatoriano, está fuera del ámbito deportivo la discusión, y por el momento el jugador es ecuatoriano a efecto de la reglamentación de FIFA. Perdón, no entendí muy bien eso. Acá me están mensajeando con el tema de Berizzo, me están por volver loco. Perdón, doctor, ¿qué me dijiste? Disculpame, por favor. Lo que pasa es que en la reglamentación de FIFA, la nacionalidad la definen las leyes públicas de cada país. Y en el ordenamiento jurídico ecuatoriano hay una resolución judicial que lo declara ecuatoriano. Mientras esa resolución judicial no sea revocada o lo que sea, él es ecuatoriano. Los plazos además los plazos ya vencieron, doctor, ¿no? Sí, los plazos ya vencieron, creo. No estoy muy seguro, pero creo que ya vencieron para la protesta, pero no tenía pocas posibilidades de éxito una protesta. No correría entonces la protesta lo de Castillo. Pensemos en otra cosa, doctor, más importante, ¿verdad? Así es. Un abrazo, doctorazo, muy amable. Bueno, hasta luego, hasta luego. Doctor Gerardo Acosta. En este mes de la juventud, Atalaya S.A. de Seguros te sorprende obsequiándote con tu póliza nueva un autorradio con pantalla, cámara de seguridad o parlantes para tu vehículo. Tenés tiempo hasta el 21 de octubre. No te pierdas de esta increíble promoción. Atalaya S.A. de Seguros a tu lado en todo momento. Dani les manipula a ustedes, a Ariel y a Federico, porque ustedes contestan las cosas y después al final se queda chum. Vos lo que te haces es la tarantela cuando le preguntas. No, ¿por qué? te responde? ¿Por qué? Ustedes responden que han pegado. Arranqué Fernando Cubero, que Gustavo Cota, y él no dice nada. Espera. ¿Quién tiene que suplantar voy a responder a Eduardo Berizzo? Voy a responder. Alguna vez. En Paraguay existen razones para estar orgullosos. UPISA es una de ellas, porque gracias a todos los procesos de calidad que manejan, exportan a más de 16 países del mundo, ganándose así la certificación de marca país para su rubro. Embutidos, jamones y cortes de cerdo de calidad internacional en tu mesa con UPISA. UPISA, calidad para el mundo. Yo respondo en función a la importancia de la información que vos trajiste. Y mira si fue importante que vos pensaste una cosa de lo que vos informabas y acá los tres teníamos otra percepción. Yo tengo otra interpretación del mensaje. Por eso, después yo pondré la preferencia del técnico, pero yo creo que va a dirigir hasta Venezuela. Pase lo que pase. Yo creo que él va a dirigir, lo que ya prioriza esta persona, que es de la Asociación Paraguaya de Fútbol, evidentemente, es que Paraguay tiene que ganar sí o sí contra Venezuela y después van a pero lo de Berizzo. Eso es lo que yo entiendo. Y por eso tanto Federico como Ariel estaban con mis interpretaciones. Yo más allá de la interpretación. Pero a ver, si dije vos el ejemplo del corto plazo. Para mí no debería continuar Berizzo y cité el nombre
como para que no surja el tema y quién después de Berizzo, ¿verdad? Cité el nombre de mi idea. Tengo la misma interpretación. Como que, sí. espera. Acá. Envía un último mensaje otra vez ahora. Ok. Haga una nueva respuesta. Por favor, decime qué pasa con Berizzo. Respuesta. No pasa nada, Bruno. Esa sí que es más ambigua. Esa sí que es más ambigua. Y a eso tenés que agregarle lo de... Sigue. Esa... Sí, hasta Venezuela. Y se va. Tenemos que ganarle a Venezuela sí o sí. Déjame felicitarle a tu fuente, porque está tirando... Porque lo mejor para una tertulia es cuando permite interpretaciones. Varias. Esa última que tiraste es muy, muy hábil lo que está haciendo él. Esa última que tiraste, como es, no pasa nada. Pero todavía porque, a ver, en el español, por favor, decime qué pasa con Berizzo. Sí. No pasa nada, Bruno me responde. En el español. Sigue, sí me pone. Y bueno. Hasta Venezuela y se va. Le pongo un signo de interrogación. Tenemos que ganar a Venezuela sí o sí. O sea, ¿qué interpretación usted tiene, Bruno, Federico? Técnicamente no te respondió él se va. Te respondió sobre la importancia del partido del jueves. Y bueno, ¿y quiere decir que ya no está pensando en el técnico? No, o si no te hubiera respondido como si te respondió la primera y la tercera pero consulta. Ellos están viendo los contratos. No está bien. Es tan fácil. No, ya esto, sí, yo por eso. Creo que nosotros hablamos sin la tesorería. O si no, él me iba a decir, Bruno, Berizzo va a continuar después de Venezuela. Pero eso no pasa nada. El proceso, no pasa nada. Pero no pasa acá nada, él prioriza. Yo lo que entiendo es que prioriza el partido contra Venezuela. ¿Quién es lo que no va a priorizar? Yo te digo que se va después del partido contra Venezuela. No, y está bien, y acá tenemos otra interpretación. A lo que te quiero decir es, cuando te dijo el no pasa nada, viste que en el español clásico... Antes voy a decir, ¿qué pasa? O sea que me está boleando no, tipo, no, ¿qué pasa? Me está rodeando, me está qué. Y si te dicen no pasa nada, es como que no, tranquilo, no hay nada. Ahora, en nuestro español paraguayo, el no pasa nada. Es porque ya también, a punto de si vos le pones ese tono, che, no pasa nada con fulano. El famoso no funciona, no, por eso. La pregunta de él era para... No pasa nada, no, pero yo entiendo, sí. Federico, vos que... Te voy a leer otra, Federico. Sé perfectamente porque... ¿Ya respondió eso? Sé perfectamente, no. Por favor, ese término, con Berizzo. No pasa nada. Ese término lo conozco más o menos. Entonces, esa respuesta. Y está hasta el jueves inalterable. Jueves inalterable. Sáquense de la cabeza que otro técnico va a dirigir el jueves. Bueno, el jueves... Ya está el gran punto. Ahí caemos y ahí traslado. Yo no quiero ser oyente. No, hermano, pero ¿qué quieres que no quiero ser oyente. ¿Qué quieres que te diga? O sea, Bruno, ¿cuál es la importancia? Porque podemos ver la preferencia de quién nos gustaría. Pero si acá estamos interpretando que el jueves... que no contestaste hasta ahora. Pero, y es que... No te jugás, no te jugás. No es eso. Yo puedo decir, porque hay tres que se destacan... Y después va a depender de la voluntad. Yo si fuera Federico y Ariel diría a partir de ahora que conteste primero Chul y después hablo yo. Pero yo no tengo problema que él pero esto es random. Yo siempre respondo último. Como que siempre responden y él bueno, no responde. Pero por supuesto responde muchas. No llegó todavía esa parte y dice, pero yo no tengo problema. La vez pasada responder. Cuando pidió equipo yo respondí primero. Estaba haciendo un interrogatorio policial y yo respondo y bueno, no, yo estaba haciendo periodismo, yo respondo para mí quién tendría que ser hoy. Porque uno tiene que elegir siempre al mejor, ¿verdad? Así como el mejor jugador del campeonato se va a la selección. Bueno, el mejor técnico hoy es, y comprobado para mí, Fernando Jubero, y querría que él tome las riendas si se va a Berizzo. Pasa que esta pues una realidad de Paraguay. Te digo nomás que una victoria contra Venezuela, aún ganando como ganamos en Venezuela, 11 puntos, y ese fue el tema del corto plazo. Porque Perú... Si pierde Brasil se va a quedar con 8. Ponerle que Chile empate con Colombia. Paraguay 11 va a estar ahí en el repechaje. No, Paraguay es quinto. No puede estar como... Es quinto. Como menos claro. Y ahora decía, no, mira, estamos en carrera, nunca hablamos de Berizzo. No, y es que ya en octubre ya tenemos la... ¿Cuándo en octubre? ¿Qué fecha es el primer partido? El 7 de octubre con Argentina, 7 de octubre con Argentina. No, está en un mes. Y eso puede pasar tranquilamente, una victoria. Por eso, yo ante la acusación del señor Bruno, digo nomás, primero, él tiene toda la potestad de elegir quién responde primero, y lo he hecho a veces primero, segundo o tercero. Segundo, me parece que, también, ya que hoy no quisiera ser oyente de las 7:30, yo creo que en función a la audiencia,
es más importante la interpretación que tenemos de la información que vos estás teniendo después del jueves. Después de las 8:30 estamos hablando. Pero también es importante, Dani, para no descalificar la opinión, porque la interpretación parecemos... Por eso hablo de más... Estamos hablando castellano, y también es importante la opinión, ¿verdad? No, claro. Que a mí no me gusta que siga Berizzo y quiero que venga Cubero. No, por eso. Más allá de lo que sea el jueves. Federico, bien, claro. hermano. Yo destaco nomás la ambigüedad. No pasa nada. Eso rodeo, Chun, por favor. Eso déjale si vos no traías la información. Eso déjale si vos no tenés esa información que tuviste. Perfecto, la preferencia es más importante. Ahora, vos estás diciendo que hay una fuente que te está diciendo que hay que ganar y no pasa nada. Déjame tener la interpretación que el jueves, si se gana, jugando relativamente bien, además, te doy hasta ese changüí, y ya Federico citaba el fixture. Sí. No pasa nada. Va a ser todo señores, mentira. ¿quién es lo que habló? ¿De dónde? ¿Ustedes escucharon alguna mentira, hora? claro. Nosotros lo de la prensa vamos a quedar Así todo mismo, como los así mismo. mentirosos. Bueno, entonces, cuando vos hablas con la misma mismo. gente, es la que te dice que se va. Así como el caso de Roque va a ser. No, porque entre Roque y los hermanos, dejaron... No. Pero ya los editores reconoció Brunote del propio Roque. No, ahí no. Antes de que hable. No, pone otro ejemplo. Acá va a ser, no sé dónde sacaron eso. Ahí se blanqueó y los periodistas no quedaban pegados porque era cierto lo que se estaba contando. Que se estaba negociando de club a club. Pero cuando habló después Vitore y Brunote, respectivamente. Antes la prensa era... pero antes, ahora ya estamos hablando pero no importa lo sobre hechos consumados. Ariel, podemos volver. Sigue sin responder, Dani, me está por matar el corazón, hermano. ¿Querés dinero al instante y en efectivo? Vení a Casa Rosada, tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios. Compra, venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal 4 Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Final del partido, 1 para Paraguay, 1 para Colombia. Johnny Móvil personal. Fuera Berizzo, canta el público de Paraguay. Se aproximan a la banca algunos. ¡Afuera! No te queremos más, papá. Anda a tu país, inútil. ¿Y qué vamos a hacer? Estamos enfrentando a Colombia, no es nada menos. Es lo que podíamos hacer, se notaba que había una superioridad de Colombia y no podemos pedirle esperas al Olmo. Y la verdad que estamos molestos contra el técnico. Honestamente hubiera planteado más ofensivo el equipo, especialmente en los últimos minutos. Cuando ya se veía que estábamos, que las cosas no salían, hubiera arriesgado un poco más. Y eso es lo que le pedimos al técnico. Porque si vos de local no arriesgas, no vas a llegar a tu objetivo, que es la clasificación. ¿Tiene que renunciar hoy Berizzo o esperar a que termine este combo de partidos? La verdad que se le dio ya muchas oportunidades y lastimosamente su planteamiento siempre es el mismo, es muy temeroso. ¡Qué inútil de mierda, Berizzo! Por su trayectoria y por respeto a la afición, le repito, de un paso al costado. Le agradezco a Daniel el desearme quedarme sin trabajo. Yo no se lo desearía a nadie, ni a él mismo que me lo desea a mí. Así que le agradezco la intención y le disculpo el deseo. No son sensaciones que siento por alguien y no me agrada pensar en que la gente pierda su trabajo, ni deseárselo. Es una cosa delicada, una cosa poco noble. Que recibas críticas, evidentemente que claro, y insultos, y esto es fútbol, pero desearle a alguien que se quede sin trabajo es un golpe bajo, que no se lo deseo ni nunca se lo desearé a nadie. Berizzo vende humo, Harrison fuera. Son todo boludo ustedes. Hay que bancarle a Berizzo. Después del trata de mejor técnico que tuvimos, hay que bancarle, la estadística lo muestran. ¡Más estadística, pio imbécil! ¡Berizzo se tiene que ir!
Qué caliente la gente, Dios te salve, María. Crédito Amigo, tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras a través de nuestra web, llamándonos o en nuestras sucursales y con mínimos datos. Te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor. Crédito Amigo, llama al 021-495-950. Se viene el verano, así como las ganas de volver a entrenar con el lavarropas Tokio Cecilia y su función especial para prendas deportivas. Mantén los colores y las telas de tus ropas favoritas para entrenar más tiempo. Mejora cada parte de tu vida con Tokio, con el pacto de confianza NGO. Dani. En materia de la preferencia, yo creo que depende más de la voluntad. Si yo pudiera sentar a los tres, hablo de Chiqui, Jubero y Garnero, dice, ¿quién quiere? El que diga yo, bueno. O sea, vos tenés tres candidatos, Chiqui, Jubero, Garnero. Eso, claro, pero perdón, eso... Chiqui, Jubero, Garnero dijiste, no Cota. No. Claro, el famoso están todos bajo contrato, trabajo, no es lo mismo para un Chiqui que sería un tercer ciclo que a Garnero o Jubero que nunca dirigieron selección y todas esas cuestiones. Pero, por eso decía, más allá de la preferencia que uno pueda tener, acá, sí, cuando se mencionó Aldo Bobadilla, fue la primera vez que el plantel saltó. Y si ese saltar es un rechazo a quien se lo nombró o porque realmente hay un apoyo, porque yo te digo, yo las veces que escuché en las declaraciones en el tema de los jugadores, porque el tema de los dirigentes sí son más cambiantes porque son más políticos, y ellos están en esa administración política y además manejan el dinero. Ahora, yo a todos los referentes del plantel, siempre que les escuché que ellos compraron la idea de Berizzo. Entonces, va a ser importante también qué dicen. No soy tan de la idea de con usted qué es lo que van a decir. Si al fin y al cabo son ellos los que van a jugar. Como decía Colorado, o sea, vos no puedes echar 25 jugadores, entonces muchas veces se va el tema del técnico. Por eso a mí lo que me hizo mucho ruido es la información que en pleno programa, cuando estábamos debatiendo de... Mira un poco qué manejo del partido tan importante que no, se va a despedir ante Venezuela. Y ahora te dicen que ese es el partido que hay que ganar o ganar. Ganar sí o sí. Y bueno, entonces, y si se gana, mira que si se le gana a Venezuela, hay demasiadas chances que Paraguay vuelva a la zona de clasificación. Tener otra vez un mes que parece mucho, pero es a la vuelta de la esquina. En 2 semanas tenés que hacer otra vez tu lista de convocados. Por eso yo dejaba en un lado menos importante el tema de la preferencia, porque acá la información es la que acababa de dar. Ya que Ariel citó el tema de Roque, sería lo mismo que acá, por ejemplo, estemos hablando, ¿y Roque con quién es lo que tendría que jugar? ¿Tendría que jugar con Seba Ferreira o tendría que jugar con Tacuaro, que tendría que ser el único punta y que alguien te diga, parece que después que se percataron no se va? Entonces, yo desde el lado de la información en función de la audiencia, espera, dejando más ese para el 2022, cómo querés armar tu equipo desde el próximo año, parece que no se va. Entonces, acá, a la mañana, desde anoche cuando Miguel tiraba, es hasta antes o Venezuela, y ahora cuando vos decís, hay que ganar, ¿y si se gana? Si vos citaste el tema del drama económico también. Yo cité lo que ocurrió. Allí me parece que algunos le soltaron las manos en la conferencia porque cuando ellos quieren, censuran. Y cuando no, dejaron en la última. En la última no le dejaron para que responda lo que el técnico consideró un golpe bajo. Entonces, Chiqui, Arce, Jubero o Garnero. Y el que te diga sí, ese sería tu candidato a técnico de la selección. Yo no sé si los tres van a decir sí. La perseverancia de una mujer es lo más valioso porque haces mucho. Te damos una línea de productos pensada especialmente para vos. Solicita hoy mismo una tarjeta, préstamo o abrí tu propia cuenta Visión Mujer con beneficios exclusivos para que puedas seguir haciendo lo que te gusta. Entérate ingresando a la web visionbanco.com. Visión Banco, más digitales, más humanos. Bajo la tecnología IQF, individual quick freezing o con
congelación rápida de manera individual. Las presas no se peguen entre sí, viene con un práctico cierre-recibe que facilita guardar lo que haya quedado del producto. Filets, lomitos, tiritas y cubitos de pechuga, patitas, caderitas, alitas, muslitos de ala y pasariño. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, paraguayo como vos y sponsor oficial de la Albirroja. Equipate para el verano, precios imperdibles en acondicionadores de aires, heladeras, congeladores, ventiladores. Las mejores cuotas están en Electrovan. Pasa por una de nuestras 30 sucursales o visita nuestra página web www.electrovan.com.py. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Perdón, ¿qué estás diciendo, Ariel? No, decía que la imagen que dejó Berizzo en el episodio de Anthony Silva, que se fue para patear en la parte final del juego, el tiro libre desde cerca de la raya central, y recibe allí la indicación de Berizzo que se vaya para el arco. Eso es una señal, y creo que todos nos dimos cuenta quienes entró a la cancha Berizzo. Claro. Entró al campo de juego. De un terrible terror a perder. Y de hecho el propio Berizzo había reconocido en rueda de prensa que nos asumió un rol mucho más protagónico por el temor que había de las contras que podría meter Colombia, y que inclusive de acuerdo a las palabras del entrenador, se pudo hasta, si es que se da eso, modificar el resultado. Así que eso habla a las claras también del miedo escénico, del miedo que se tiene de perder también, y por eso no se arriesga mucho jugando de local aquí en el Defensores. Fíjate que lo que es la valoración que tiene nuestro actual seleccionador. Cuando escuchemos la conferencia, vuelvo a reiterar, escuchen la valoración que le da el resultado final. Para él no es un resultado negativo. Sería neutro, ¿verdad? Negativo era derrota cuando dice, si hacíamos eso, se podía dar un resultado adverso. Si yo utilizo la lógica en la semántica de que este resultado no es adverso. Y a lo que vos decís, yo agregaría inclusive cuando alguien está muy tensionado. Y muchas veces cuando está muy tensionado, perder la perspectiva. Ya pasó cuando nos hace el gol Ecuador allá, el tema de que no se sintió bien y al día siguiente dio la conferencia. Vos sabés que ese es el momento cuando empieza el fuera Berizzo de la gente. El fuera Berizzo no es que se dio con el pitazo del árbitro. Se estaba dando, y en esa falta que consigue es cuando más o menos baja, porque como ocurre el que va a la cancha, está puteando y después de repente tenemos un tiro libre, pero estaba. Entonces fue la primera reacción, y yo creo que también tuvo que ver que todo el estadio estaba cantando eso. Se da la falta y él, yo me voy, vos te vas al arco, yo muero con la mía. En los últimos minutos del partido tuvimos una con Ángel, una con Amarilla, la Villa Santi, la de David. En ese momento a lo mejor necesitas tranquilidad y no la teníamos, estábamos deseosos de ganar el partido y ansiosos, y tal vez no elegimos el mejor golpeo de la pelota, desafortunadamente. En un momento donde se tenía que arriesgar un poco más, ¿por qué la decisión del cambio de Martínez por Arzamendia? ¿O la modificación fue por un tema físico? Sí, fue un tema físico. Pidió el cambio Santiago porque estaba fatigado. Nuevamente un partido que de local no podemos ganar. ¿Por qué no utilizó los 5 cambios? ¿Por qué no arriesgar un poco más si jugamos de local? El partido en los últimos 15-20 minutos se había decididamente volcado con nosotros en posesión y ellos contragolpeándonos. Cualquier contra que podamos recibir, hasta podíamos haber recibido un resultado adverso. Teníamos la gente indicada, tuvimos las situaciones apropiadas para ganar y bueno, no la pudimos concretar, pero peligrosidad en ataque tuvimos en un partido contra un rival como Colombia. No tienes un montón, tienes las justas y las tienes que convertir. Cuando el partido mejor estaba para nosotros en el inicio del segundo tiempo, recibimos un penal discutible que empareja el partido y nos obliga otra vez a ir en búsqueda. El equipo tuvo una gran actitud, una gran entrega, lo dan todo, los futbolistas lo dan todo y eso es lo que me queda. ¿Por qué no puso a 2 delanteros en algún momento del partido teniendo en cuenta que necesitábamos la victoria? Bueno,
Tony Sanabria y Ángel Romero son dos delanteros. Inclusive jugaron muchos momentos en el segundo tiempo como doble 9, tal es así la jugada de Ángel que termina salvando el defensor colombiano. La idea era que Kaku habilite ese tipo de pelota, resultó. Después Zamudio también refirió con amarilla siendo los dos atacantes, aunque parte de la izquierda también con su juego aéreo se transforma en doble 9. Un volante ofensivo como Kaku, un llegador como Matías. Yo no creo que nos haya faltado peso ofensivo, no acertamos las que tuvimos. Claro que podías poner 4 delanteros, pero eso no te garantiza de que vas a atacar mejor. Llamaron la atención hoy los cambios, especialmente los primeros que fueron puesto por puesto, necesitando arriesgar y ganar hoy los 3 puntos. Y a propósito, ¿piensa que este punto nos deja al borde de la eliminación? No pienso nada que sea definitivo. Estamos en la fecha 8 de 18 fechas. Todos los partidos se deciden por un margen muy corto. Nuestros rivales, como el de hoy, son rivales de jerarquía, de muchísima jerarquía. Cambian futbolistas de ataque y tienen más peligrosidad inclusive desde cuando inician. El equipo ha hecho un gran esfuerzo por equiparar toda esa jerarquía rival. Colombia es un gran rival y creo que si tuvo que haber un ganador debimos ser nosotros por las situaciones que conseguimos en el segundo tiempo y fallamos. Así que obviamente que el punto frustra y no te agrada empatar, sobre todo en casa, pero la eliminatoria es larga, hay que seguir corriendo, hay que seguir luchando. 2 resultados buenos te meten arriba. Hoy una victoria nos metía en zona de clasificación, entonces el pesimismo a veces es un tanto exagerado. Entiendo de que la gente, esto es fútbol y si no quieres al entrenador y no te gustan algunos futbolistas, lo expreses, pero hay otra realidad oculta dentro del enojo momentáneo que es... todavía se puede, todavía queda mucha eliminatoria y bueno, y hay que renovar energía para el jueves. ¿A qué se debe que en pelotas paradas la albirroja saca poca ventaja? Bueno, la gente de Colombia hoy tampoco nos cabeceó en el área nuestra, era un duelo muy igualado en el juego aéreo, gente muy alta, gente muy física, no cabeceamos, mejor dicho, pudimos haber convertido con un centro a Gustavo, con otro de Robert. Nosotros cabeceamos más en el área de Colombia que Colombia en el área nuestra. ¿Cuál piensa que es el problema principal para que su equipo no logre sumar de la manera que se necesita? Hoy creo que fallar las ocasiones claras que tuvimos. En la primera parte tuvimos 2 e hicimos un gol. En la segunda creo tuvimos 2 y no lo convertimos. La de Ángel, que alcanza a despejar su defensa con la punta del pie. Y la del borde del área de Villasanti, que encuentra un disparo que a las manos de Ospina, creo que eran suficientes para ganar el partido, en un partido cerrado, de mucho cuidado defensivo, con la calidad de atacantes que tenía Colombia o que tiene Colombia. Y como te digo, hay que esforzarse mucho para equiparar tanta calidad rival. Y hoy no pudimos, por haber fallado esas ocasiones que nos hubiesen dado la victoria. Antes que nada quiero aclararle que me hubiera gustado estar frente a usted para que sepa que no hay mala intención. Pero a esta altura, con estos números, dirigiendo a la albirroja, usted debe renunciar como técnico de la selección. Si bien creo que debe terminar su compromiso frente a Venezuela, su equipo no mostró una mejoría. La ubicación hoy y el nivel de juego de la selección deja mucho que desear. Por su trayectoria y por respeto a la afición, le repito, de un paso al costado. Le agradezco a Daniel el desearme quedarme sin trabajo. Yo no se lo desearía a nadie, ni a él mismo que me lo desea a mí. Así que le agradezco la intención y le disculpo el deseo. No son sensaciones que siento por alguien y no me agrada pensar en que la gente pierda su trabajo ni deseárselo. Es una cosa delicada, una cosa poco noble. Que recibas críticas, evidentemente que claro, y insultos, y esto es fútbol, pero desearle a alguien que se quede sin trabajo es un golpe bajo, que no se lo deseo ni nunca se lo desearé a nadie. Cardinal Deportivo.
número 1 en todo el país. Para esas molestias de garganta, dolor, picazón o irritación, llegó Mentolina Caramelos. Conoce los sabores que alivian: menta, cherry, miel con limón y Mentolina Max. Alivia tu garganta con Mentolina Caramelos. Mentolina Caramelos, sabores que alivian, de Laboratorios Catedral. Gran feria, liquidación por mes de la primavera en Guaira Pisos. Jueves 9, viernes 10 y sábado 11 de septiembre. Aproveche los descuentos únicos e imperdibles. Todas sus líneas de productos, pisos y revestimientos cerámicos, porcelanatos, pulidos y esmaltados y mucho más. Showroom San Lorenzo, Laura Alté, teléfono 0976-1385-24. El Shopping Mariscal te invita a vivir una nueva experiencia gastronómica en el Mercado Mariscal. Un espacio que fusiona la cultura y el buen gusto, acorde a la exigencia de cada paladar. Vení a disfrutarlo todos los días de 11 a 0 horas. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Carlos Solucena. En realidad, todos los partidos son difíciles. El que diga lo contrario creo que se equivoca, porque todos los partidos de eliminatoria se dan así. Mismo los resultados se ve eso, así que creo que, como te digo, ningún partido es fácil. Bueno, nosotros obviamente todos los partidos entramos a ganar, a veces se puede, a veces no, así que la mentalidad siempre es tratar de ganar. ¿Cómo se encuentra el equipo anímicamente luego de esta seguidilla de resultados no favorables? Bueno, de hecho que golpea, pero bueno, sabemos que esto sigue. Tenemos otra final el jueves, así que vamos a tratar de entrar, como te digo, en la misma mentalidad de ganar y bueno, tratar de darnos también una alegría a nosotros y al pueblo. ¿Por qué no arriesgar más si jugamos de local? Y me refiero a jugar con mayor agresividad arriba. ¿Les sienta bien el 4-3-3 o les gustaría mejor el 4-4-2? Bueno, de hecho que nosotros entramos, como te digo, para ganar. Hay un estilo de juego, hay maneras de jugar. Es el técnico quien decide, obviamente. Nosotros somos solamente hacemos lo que el técnico dice. Y bueno, obviamente todos queremos ganar, mismo la gente hoy. Bueno, creo que este jueves va a ser fundamental ganar. ¿Se cumplen los partidos lo que el profe Berizzo plantea en los entrenamientos? Sí, de hecho que se ve en el campo de juego. Obviamente no pudimos ganar por detalles, pero creo que se ve eso en el juego en sí, así que obviamente la desesperación y estos partidos, como te digo, no son fáciles. Por ahí la gente ve también otra cosa. Hoy se vio más actitud que el partido pasado. ¿Pensás que la desconcentración fue fatal en esos minutos iniciales del segundo tiempo que nos costaron nuevamente puntos de local? Bueno, la actitud en este equipo nunca va a faltar. Como te dije antes, los detalles te hacen ganar los partidos, así que creo que el próximo partido del jueves tenemos que estar atentos los 95 minutos. Hoy el medio tuvo mucho trabajo. ¿Cómo podés calificar tu rendimiento y el de tu compañero, digo bien, en este partido? De hecho que el equipo entró muy bien. Marcamos el primer gol producto de eso. Creo que todos hicieron un gran trabajo en equipo, todo, así que esperemos seguir de esa manera, obviamente mejorar siempre y bueno, lo único que nos queda es ganar el jueves. ¿Encuentran una explicación por el momento que está atravesando la selección? Bueno, de hecho que los resultados de por ahí no están acompañando, pero esto sigue, como te digo, las eliminatorias son así. Ganando el partido del juego creo que nos posiciona bien de vuelta, así que entendemos también la desesperación, como lo dije antes de todo, pero bueno, esto es así, no es fácil y bueno,
trataremos de mejorar siempre y, como te digo, la única manera es también consiguiendo el triunfo. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, ahí está, Cardoso Lucena. Analicemos el partido propiamente. Fue superado Paraguay encontró la magia de Ángel Romero y qué más. Una dupla de centrales que demuestran por qué cada uno juega en el lugar donde juega y por qué tienen la consideración, porque son rasgos totalmente diferentes. Me parece que Morel ha sido un muy buen hallazgo, si es que la idea es jugar con un tapón mucho más clásico, que era una idea anti-Berizzo, cuando el técnico había asumido. Y después, esa jugada de la magia me parece que demuestra que hoy Ángel es nuestro jugador de mayor jerarquía, y ese movimiento que hace Tony, también cuando se dice, bueno, está, pero nadie está tanto tiempo o hace una carrera, y pues uno lamenta el tema de la baja para el jueves. Y si vos comparás con lo reciente, se mejoró bastante, pero contra Ecuador se jugó el peor partido en función ofensiva, y uno no puede despejar, aunque suene contradictorio, porque arranqué hablando del muy buen partido que hicieron los centrales, que a Paraguay le llegan con mucha facilidad. Entonces yo le apunto al medio, y al apuntar al medio no es que hable de un jugador en particular, sino ahí volvemos otra vez al tema del técnico. Y el técnico en la conferencia me parece que puede ser un gran realista, el famoso, ustedes me piden algo cuando yo no tengo tanto, al decir que el empate no era un mal resultado. El famoso, no hubiera gustado, pero cuando dice que si hacía esto, se podía dar un resultado, no es lo que dice un resultado más adverso, dice un resultado adverso, es porque él entiende, y vos mirás la tabla y decís, bueno, si se perdía, hoy estaríamos a 5 de la zona de Colombia, a 4 de Uruguay, y se apunta a eso, y es lo que hace rato dijimos, el jueves, no es en teoría, es objetivamente, más allá de que Venezuela hizo un muy buen partido, inclusive quedando con 10, con la expulsión de su capitán, pero sigue siendo el peor equipo de estas eliminatorias de lo numérico, de la organización, porque ahí sí que es un cambalache, que al técnico no le pagaron hace 8 meses, que viene un interino, que casi le rompe a Messi, que el otro se fue expulsado, y el famoso, si se le gana a ese equipo en unas eliminatorias donde sumar de a 3 no es el común, es la excepción. Yo creo que con lo de ayer, aportando algunas cuestiones, tiene con qué, pero yo creo que ayer volvió a estar más cerca Paraguay de perder que de ganar el partido. No, el empate ayer no va a quedar allí en la galería que ayer hacíamos con Federico del tema de la tabla de posiciones, porque decía, Paraguay tiene más puntos de lo que merece, y el de ayer no va a entrar en la categoría, perdimos 2 puntos cuando fuimos superiores a Colombia. No, me parece que más allá de que tuvimos ocasiones, Paraguay estuvo bastante cerca de perder nuevamente. Yo creo que por muchos momentos del partido parecía Colombia el que hacía local en Asunción, en el Defensores. Paraguay fue superado en muchos pasajes del partido, con un medio campo que llegaba a destiempo, que no presionaba de forma pareja también. Por eso creó muchos problemas Colombia con el juego colectivo, con el toque distintivo que tienen los jugadores colombianos, y además también porque la defensa paraguaya no achicaba, no salía para el frente para que Paraguay sea un equipo más corto y haya una presión más pareja. Y después la jerarquía individual de Cuadrado realmente marcó la diferencia. Con ese quiebre de cintura lo volvió loco por momentos a Santiago Arzamendi, o cuando se metió por el medio, un jugador muy diferente en ese aspecto, que con la gambeta te sale fácilmente de una y de dos. Y en cuanto a lo que tiene que ver con de mitad de cancha para arriba, Paraguay volvió a tropezar con los mismos problemas de siempre. Nos cuesta atacar, esa es la realidad, nos cuesta desorganizar a sistemas defensivos rivales. No, en ese aspecto, por ejemplo, no se ve el trabajo del técnico. Yo no veo movimientos así, sacándolo de Ángel, que fue más bien, vamos a atribuirle a la genialidad personal que otra cosa. Inspiración individual. Claro, pero vos no ves así algún movimiento mecanizado
¿Sabes de quién más o menos veo? De Kaku. Kaku Kaku es un distinto. Kaku mejoró mucho en el segundo tiempo. Metió un pase de gol a Ángel que tuvo casi de meter también. Y él metió ese pase para Villasanti, la última. La última también, donde le faltó más justeza y pegarle mejor a la pelota. Creció Paraguay a partir de ahí con Kaku. Pero bueno, dentro de todo, me parece que fuimos superados. Esa es la realidad. Después, el técnico, como siempre, tarde en los cambios. A ver, Brian Zamudio entró faltando 12 minutos para el final del partido más descuento. Pero es un corto tiempo en el que uno creía que Paraguay mucho más temprano tendría que haber jugado con 2 por lo menos, si tenés la ambición de ganar. Después lo escuchás al entrenador y entendés, porque el entrenador tuvo miedo de ganar. No quiso asumir muchos riesgos porque básicamente ya estaba conforme con el empate. Porque al decir que no fuimos muy para adelante porque Colombia podría haber metido una contra y el resultado se pudo haber modificado, significa que hubo temor. Y después está el ejemplo que ya citamos acá, lo de Anthony Silva, cuando lo manda el arquero para su arco, es porque Berizzo tenía temor, había miedo de perder, y es como que no queremos marcar con firmeza presencia en el defensor del Chaco. Esa es la conclusión que uno saca. Demasiado respetamos a los rivales y tenemos miedo. Y lastimosamente, cada vez tenemos más o menos margen de error. Y si nos ganan los defensores del Chaco, como ocurría antes, es muy difícil que vayamos de nuevo a una Copa del Mundo. Si viene Argentina ahora en octubre, ¿cuál va a ser la estrategia de vuelta? Porque ayer Berizzo también hacía hincapié y ahí tiene razón, pero también tiene que jugarse con los jugadores que tiene. Yo creo que Berizzo internamente piensa que los otros son mejores, no hay forma. Me parece que piensa internamente eso. Entonces que un punto está bien, porque ayer dijo, y tiene razón, él dice... Él no había declarado hace mucho tiempo, sí. No sé si a mí se me está traspapelando una declaración con otro sujeto, que estábamos para el repechaje. Claro, primero lo había dicho Robert y después lo dijo Berizzo, que estaba para el quinto puesto Paraguay. Y creo que actúa en consecuencia de eso. Por eso, la vez que se animó más fue con Perú y con Bolivia. Ayer rescató y tiene razón en el gran mundo, digamos, de fútbol que uno puede ver internacional. Colombia saca 2 delanteros de renombre y mete 2 delanteros de renombre. Algo que quizá por ahí no es la posibilidad que tiene Paraguay. Lo dijo Berizzo ahí en su conferencia también. Sí, ayer no, es que él dijo, por eso estoy remarcando, que lo dijo, y yo creo que él piensa que Paraguay es menos que muchos equipos, y ayer con lo de Ángel Romero, con las situaciones que tuvo, la de Martínez sobre el final, que el zurdo del que pega a derecha cuando tenía 2 compañeros, quizá quería cobrarse la revancha del día en Quito, es comprensible porque tenía 2 compañeros y si ganaba sobre el final era una explosión y lo fuera Berizzo iba a quedar quizá relegado por un equipo que encontró sobre el final cuando Colombia se dio cuenta que no había mucho apresuramiento por ganar, porque Ecuador estaba matando en Chile, que quizá podía ser la derrota. Coincide cuando Cuadrado, de gran partido, ya baja los niveles también, porque Cuadrado jugó a la derecha, a la izquierda, jugó en el medio, juego corto, centro, desborde, o sea, mostró toda la gama de variantes que tiene, y fue gran figura. Nosotros elegimos a Ángel porque lo de Ángel fue increíble, un gol que vale la pena recordar por siempre, por la particularidad de hacer 2 túneles seguidos, la forma y a quién se los hizo. Pero me parece que en el primer tiempo muy superado Paraguay. Colombia con Medina acompañando a la derecha, Borja estuvo más preciso que Borré, Barrios mandando en el medio, Uribe apoyando en ataque, Anthony Silva fue figura, ni hablar Gómez y Alderete. Y en el segundo tiempo, cuando nos llena el área de centros, lo de Gómez ha sido muy importante también. Entonces se da esta situación del balance otra vez de lo futbolístico. Un equipo superado, un equipo que se sintió superado, un técnico que otra vez es como que dejó entrever que la cosa tiene que ser así, pero que pudimos haberlo ganado, y es cierto, con la de Romero, el gran pase de Gamarra, atender eso, ¿verdad? Porque hay jugadores que aparecen poco, pero bien. Gamarra, ustedes están contando ya la de Villasanti, la de Romero, con 2 pocos espacios, 2 pases de eso que le falta a la selección, porque esta es una selección que no genera y vos tenés que generar a través de los pases, claro. Fíjate la carencia de pase que ni los compañeros a veces le entienden. Ese error de Roja que no pica, cuando Kaku le va a meter ese pase filtrado, y después Berizzo casi se vuelve loco con Robert Roja, ¿verdad? Claro. O sea, como que, o sea,
todo está concatenado, que al tener algo tan raro que ni los compañeros, por ejemplo, se percatan que él va a hacer eso. Estar programados para otra cosa, ¿verdad? Claro, yo te doy vos sabés que la primera jugada que Paraguay tiene, que hay uno que presiona, es Robert Rojas. El que va a presionar sobre la media luna y Colombia pierde la pelota y después queda en la nada, pero fue lo que levantó un poquito, parecía que Paraguay iba a presionar ofensivamente. La segunda, un error grave de Ospina, y la tercera, el gol. Y en el segundo tiempo tuvimos esas 3 sobre el final, pero Paraguay es un equipo que estaba luchando para no perder. Paraguay luchó ayer, Paraguay puso mucho. Rescatamos a Gómez Alderete, Morel tuvo un par de cruces importantes, Gastón Jiménez otra vez totalmente improductivo, y salió, y Romero Gamarra fue mejor, ni hablar Villasanti, se paró mejor el equipo, pero ayer se puso para no perder, como quizás frente a Ecuador, ¿verdad? Que tuvo una tarea ahí desgastante la parte defensiva, y ese es el punto que cuestionamos, ¿verdad? Cómo de local se juega igual que de visitante, porque la dependencia hacia lo que hace el rival es siempre la misma. Ahora se dejó de lado la posesión, se busca otra cosa, pero no se llega. Y si uno genera situaciones, vamos ahora mismo que la primera fecha. Si no genera situaciones, es difícil hacer goles, y si no hace goles, no gana. Es básico en el fútbol. Por eso es el gran déficit que tiene el equipo de Berizzo, y que a algunos ya nos preocupa a tal punto de pensar en un cambio cuando estamos accediendo a la mitad de la eliminatoria. Porque después ya es tarde. Como pasó con Ramón, se lo cambió un poquito antes. Peluso me parece que viene después de aquella derrota con Bolivia, de Arce, en la altura, claro, y el equipo muy mal posicionado. Ahora por lo menos está entre la multitud, ¿verdad? Entre los que están Chile, Perú detrás de nosotros, pero es la expectativa. Pero como decía, Chile debe ir a Colombia, Perú debe ir a Brasil, y a priori para jueves parece que Paraguay es el equipo que en este momento en donde crecen tan poco los equipos, porque son equipos, los 5 de abajo tiene muy poco crecimiento en cuanto a puntos. Es que Venezuela, Bolivia, Perú, Chile y Paraguay son los que suman un punto de vez en cuando. Todos los equipos que tienen una sola victoria en el torneo hasta ahora. Perú tiene dos victorias. Perú salió del grupo, claro, sí, pero tiene más derrotas. Perú ganó en Quito y ganó ayer. Bien. Entonces, pero bueno, le toca a Brasil. Sí. Como que, no, si vamos al tema de, mira lo que puede pasar. El jueves, o sea, famoso, todo pinta para. Claro, pero para que Paraguay pase frente. Claro, por eso hace rato cuando acá debatíamos el tema del mensaje, ¿verdad? Encriptado o lo que quieras. Y justamente al saber que hay una situación prácticamente de negación, yo creo que por lo menos este combo me está mostrando, y aquella vez también había hecho el siguiente análisis de, capaz Berizzo cuando empezó pensó que tenía más allá de aquellas declaraciones, y ahora da la sensación que abiertamente él dice, miren muchachos, nuestro techo es hasta acá. Porque cuando vos recordabas lo que él dijo con el tema de los 2 delanteros colombianos quienes ingresan, sí, para mí, ¿sabes qué mensaje eso era? Comparen con el mío. Mira lo que tienen. No, mira lo que tienen ellos. Claro, y usted, claro, usted el famoso que me quieren decir que yo hago cambios tardíos, ¿qué es lo que yo tengo acá? Después podemos discutir, bueno, pero Berizzo también ayuda cuando lo deja fuera Lorenzo Melgarejo, a José Florentín del banco, pero voy nomás a lo que piensa el técnico, el mismo técnico que la vez pasada hacía la comparación, sorprendió a todos convocando a un Beto Espínola hace 1 año y medio, y ahora, ¿quién le iba a discutir si convocaba a Paraguarí? Convoca a Marcos Cáceres. O sea, yo lo que veo es que hay un técnico, no te digo que se siga jugando a lo lírico, el tema de la posesión terminó siendo 55 para Paraguay por el segundo tiempo, porque el primer tiempo había sido dividido, porque los últimos 15 minutos, ahí también uno va. Cuando Rueda, en la previa, en el post partido, enfatizaba que fue el duelo entre 2 equipos que hicieron un desgaste muy importante en la altura. Yo creo que es un discurso generoso con nosotros. Claro, aparte Paraguay tuvo 7 cambios. Claro, o sea, Paraguay hizo a lo que fue el equipo que arrancó en Ecuador. Paraguay hizo más cambios, la altura de La Paz es mucho más complicada que la de Quito, y si uno ve por línea, o sea, nosotros cambiamos casi a todos en todas las líneas, mientras que Colombia cambió 1 en la defensa, mantuvo el mismo doble. Ese doble 6 cuando salen Uribe y Barrios, se nota demasiado. Sí. Hasta algún hincha de Libertad decía, mira un poco Mejía que tanto dolor de cabeza. No. Él jugaba,
esa última jugada donde se desmarca Kaku para darle a Villasanti y que le pega medio mordido y muy cansado ya Matías, era de un mediocampo que ya no tajaba. Entonces, esa es la parte. Si todo el partido hubiera sido como los últimos 20 minutos, ahí sí te digo, claro, Paraguay mereció otra ganar, imagen. dejamos otra imagen y es Colombia. Pero lo que yo veo del actual seleccionador, y capaz lo comparta la cúpula de la APF, es, miren, en la opinión pública se cree que tenemos algo que acá íntimamente sabemos que no hay. Le escucho a Pica y vuelve a decir, no, pero son unas eliminatorias complicadas. Por eso me costaba creer que, no, los jugadores de repente ahora dicen, no solamente, no, el viento ahora está soplando hacia otro lado, entonces no, se los nota. No, hay una gran adhesión a lo de Berizzo. A Berizzo por parte de todos los jugadores, por eso se espera juego con Venezuela. Sí, y por eso menciono, si se juega y se gana, que repito, sabiendo nuestra realidad, es muy probable, y con estas combinaciones, después, ¿cómo haces para decir, señores, hasta acá? Claro. O ya volveremos a la no, esta pregunta me parece un poco dura, vamos a sacar esta sí, profesor, qué gran partido, algún mensaje para los que dudaron de usted. Queríamos ver y toda la cuestión, hasta que venga octubre y un combo diferente, pero es así de... Voy a utilizar de vuelta, así de cortoplacista es el tema, porque justo le toca el fixture con el peor equipo de la eliminatoria y a los que están abajo le tocan visitas riesgosas, entonces así. Yo hace rato cuando se gana y esos... después se da el tema del combo que viene, pero esa ya va a ser otra historia más lejana. Va a haber un mes, va a estar todo bien, entonces, pero yo repito que para mí no está dejando nada, que en cualquier momento va a pasar al quinto, pero puede pasar al séptimo, después del combo que viene, jugando así y teniendo esta convicción. Utilizo la palabra de Berizzo. Él ayer utilizó 3 veces convicción. Jugamos con convicción. Me parece que no tiene convicción sobre lo que puede dar el equipo buscando una victoria. Por eso siempre estamos más protegiendo a Anthony Silva que buscando cómo herir al arquero rival. Así de simple. El mejor ejemplo, siempre en los partidos de Paraguay, el arquero rival trabaja menos que Anthony. Entonces, son algunos parámetros bien simples para decir, bueno, ¿cómo juega tu selección? ¿Cómo juega tu equipo? Y hace rato, por eso cuando hacíamos el tema de las preferencias, y decía, le siento a los 3, y quien dice, salvo Ariel, que lo había postulado a Gustavo, que está sin, que no está trabajando en la actualidad, los otros están en un momento de bastante estabilidad. Y yo decía, bueno, ¿cuál es mi primer combo, presidente? Y es Argentina, acá después te vas a Santiago y a La Paz. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítanos en Ruta Mariscal Estigarribia entre Hernandarias y Sargento Silva San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Llama al 0981-695-171. Con Tienda Multimarcas pisas fuerte. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971-100.000 personal, la fibra óptica más rápida del país. Mecauto S.A. Taller Multimarca, representante oficial de los productos ARB accesorios 4x4, rigid, iluminación LED, suspensiones King Shocks, servicio dentro del taller, mecánica general, tren delantero y trasero, service, frenos, diagnóstico electrónico, programación de módulos, equipamientos 4x4, 30 años de excelencia y calidad de servicio a tu vehículo. Mecauto S.A. Taller Multimarca. El CCPA lanza una nueva convocatoria para los cursos de inglés de septiembre, con los cursos Full Program Online English Express, en un formato totalmente digital, dinámico. Potencia tu futuro académico y laboral con la mejor enseñanza de inglés, garantizado por 79
9 años de trayectoria. Escribinos al WhatsApp 021-224-831. Sí, CPA. Conecta tu emprendimiento con el mundo digital. Llegan los premios Conecta by Tigo Business. Tenés tiempo hasta este 12 de septiembre. Postula en conecta.tigo.com.py, creando conexiones que impulsan. El Mariscal Barbería, tu barbería en Ciudad del Este. Ven a disfrutar de un buen corte de cabello y una afeitada de barba con los mejores profesionales, acompañado de buena música y el mejor show. El Mariscal Barbería sobre Campo Vía Área 3. Teléfono para reserva 0986-444-333. Territorio Asadero. Contamos con el mejor menú, todo hecho a la parrilla. Abrimos de martes a sábado de 18 a 22:30 y domingos de 11 a 14 horas con los mejores cortes de asado. Ubicanos en el área 4, frente a la Plaza Caracara. Área 4, delivery 0984-95-5858. Territorio Asadero. ¿Ya escuchaste hablar de los planes de Claro? Te comento que son gigantes y vienen con muchos más gigas. Contrata el plan de 25 gigas por tan solo 100.000 guaraníes por mes y navega sin preocupaciones. Llama ahora al 021-417-8000 y cambiate a Claro. Ángel Romero. Escuchamos a Ángel Romero. Bueno, un partido complicado. Sabíamos que iba a ser complicado por la calidad del rival. Encontramos el gol en el primer tiempo. Lastimosamente en el segundo no pudimos mantener. Nos hicieron un gol muy rápido de pelota parada. Entonces, muchas cosas que corregir. Ojalá que contra Venezuela podamos corregir esos errores y podamos ganar y sacar los 3 puntos que estamos necesitando para poder seguir peleando. ¿Por qué le está costando a Paraguay mantener la regularidad? Porque arrancó bien los primeros 20-25 minutos y después como que le costó. Sí, yo creo más bien es por una falta de concentración. Como dije, encontramos el gol en el primer tiempo, estábamos bien parados, pero bueno, nos hacen un gol de vuelta en una jugada en donde le pega en el brazo al compañero. No vi la jugada, pero bueno, el árbitro cobró penal. Y bueno, nos llevamos este empate con nada. Queríamos ganar, pero bueno, a seguir trabajando que esto falta. ¿Cuáles son las posibilidades reales? Ahora, mirando los resultados que se dieron, vos tenés la tabla donde estamos parados. Federico, claro. Dani, Ariel, para hacer números, ¿verdad? No, que para el próximo partido son buenas, claro. Son muy buenas. Porque Chile, que está atrás, debe ir a jugar a Colombia. Ecuador y Uruguay se van a neutralizar. Exactamente. Perú debe jugar en Brasil. Y Bolivia y Paraguay como local ante Venezuela y Bolivia en Argentina. No. Paraguay tiene la posibilidad de despegar y producir una tranquilidad ficticia. Digo ficticia porque una victoria no me va a modificar más ante Venezuela lo que pienso de cómo juega el equipo de Berizzo y lo que se viene. En claro, el pero es otra vez una chance importantísima para pasar al frente, ganando esta Claro. Ahora sí se empata. Ahí, no sé, me parece que antes que termine ahí en conferencia ya chao, hasta luego y me olvido de mi contrato y punto, ¿verdad? Y olvidémonos de Qatar. Claro, ¿verdad? claro. Yo por eso siempre cito por ejemplo la campaña de Chile. Porque uno dice, Chile, lo vi. Chile, ¿por qué está por debajo de Paraguay? Chile es la otra selección a la cual Bolivia le sacó puntos de visitante. Y Chile perdió donde nosotros ganamos nuestro único partido, Venezuela. O sea, y Chile, siendo superior a Brasil, perdió contra la selección de Titela el jueves pasado. Entonces, si vamos a seguir teniendo estos buenos resultados satelitales, sí, así hasta podemos llegar con chance. Chile, para lo que piensa que cambiar de técnico es una tragedia, fue uno de los que cambió de técnico. Sí. ¿Verdad? O sea, porque acabo de hablar de cambio técnico, parece que está hablando que hay que matar a alguien, se asustan todos, dicen, pero es cierto. Y dicen, no, ¿cómo? No, y Chile cambió cambiaron Colombia antes, también. ¿verdad? Claro, cambiaron antes de la Copa perfecto. América. Y mucho más audaz el tema de la movida, y el técnico se fue a dirigir a Colombia. Ellos cambiaron el año pasado. O sea, tanto Lazarte como Rueda hubieran dirigido el combo en marzo, y ni hablar de la Copa América. Por eso lo de la asociación sin pie ni cabeza, en el sentido de para hacer una cosa, para hacer la otra, y yo creo que eso también hace que genere dudas allí en el panel.
Bueno, a ver, vamos por favor. Sí, la tabla y está después de esta habilitamos manera. ya los teléfonos 41 51 730, 41 51 731. Sin tomar en cuenta el partido, el circo montado en cancha de Corintia, Brasil 21, Argentina 15, Ecuador 13, tercera la selección ecuatoriana, Uruguay cuarta con 12, Colombia quinta con 10, Paraguay mantiene la sexta colocación con 8, Perú ya llegó a nuestra línea de puntaje, pero está séptima con 8 puntos por saldo de goles, Chile 7, Bolivia 6 y Venezuela está con 4 unidades. ¿Cuál es la próxima fecha? Bueno, lo nuestro ya sabemos. Argentina de local en octubre, después jugamos de visitante contra Chile, jugamos de visitante en La Paz contra Bolivia. Así es, los 3 partidos consecutivos. Vamos con los oyentes. Sí, acabo de tener, como decía, con la tabla que leyó Ariel, Uruguay, Ecuador en Montevideo, porque esta es la fecha de ese juego, ¿verdad? Que Ecuador le ganó a Uruguay, Argentina, Bolivia en Argentina ganó en La Paz, Brasil, Perú en Brasil ganó en Perú, partidazo, me acuerdo, 4-2. Perú le hizo un gran partido, sí. No era por el arbitraje. Exacto, y Colombia, Chile, no estoy recordando cómo salieron. Chile, Colombia, empate creo, en Santiago, pero son las revanchas, la primera revancha justamente de esto que se da por el cambio que hubo en el fixture a raíz de la suspensión del primer semestre. Vamos con los oyentes, por favor. 41 51 730, 41 51 731. Maxivitse y Maxivitse Sin, todo lo bueno de la vitamina C, enriquecida con colágeno hidrolizado, sin gluten y sin azúcar, fortalece el sistema inmunológico, ideal para las defensas contra virus, bacterias e infecciones, te da vitalidad y te hace bien, te protege. Maxivit, los mejores de Kinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Hola, buenas tardes, oyente en línea. Hola. Sí, ¿con quién hablamos? José de San Lorenzo. ¿Cómo andás? Tranquilo, Bruno, te quiero decir una cosa y no quiero que te enojes. No, tranquilo. Para mí que hacer el ridículo al decir de que ya se va a ir Berizzo y después salir y decir que no... Va, es lo peor, Bruno, o sea... Yo no dije que no, hermano querido. ¿Vos escuchás bien o no entendés lo que yo digo? Un tuit vi ahí que no se va a ir otra vez. No dije que no se va a ir. Lee bien lo que... Vos no entendés lo que lees, entonces. No, lo que pasa es que vos querés dar la primicia siempre. No, es que quiera dar la primicia, hermano. Esto va cambiando. Leen a los comentarios. Espera, vamos a debatir juntos. Ya hace una cosa, lee los comentarios. Ahora, alta fuente de la APM me dice que Eduardo Berizzo sigue, pero a Venezuela hay que ganarle sí o sí. ¿Dónde dice que va a continuar? Lee los comentarios. Ella es trozado. ¿Y qué me interesa a mí los comentarios? Yo quiero saber tu opinión y decir lo que vos quieras. No, y los comentarios, ustedes los periodistas no quieren leer los comentarios porque ahí la gente le dice... Pero hermano, me interesa a mí 3 pepinos lo que dice la gente, si yo voy a vivir por lo que dice la gente, ¿y por qué yo tengo seguidores y tengo el rating más alto y vos estás llamando acá? ¿Para qué entonces vos escuchar la radio? No, yo te voy a escuchar siempre, pero te digo nomás que ustedes los periodistas no quieren leer lo que la gente le responde en el Twitter. Leemos ningotosa, amigo, pero le va a picotar contestando a todo el mundo. Yo no digo que no le Yo te estoy diciendo, lo que yo sé hasta ahora es que Berizzo se va a ir después del partido contra Venezuela, pero todo ningo cambia acá, hermano querido. ¿Cómo vas a saber? Yo no sé ni dentro de un segundo si me voy a morir y vos me pedís que... Marato la ya apura para tirar tu info. Pero ¿dónde lo que es apurar, pico? Si es la información al instante. Al momento ni lo que se cuenta en las noticias. Bueno, oíma. Chau. ¿Hace cuánto no llenas tu tanque al máximo? Hacelo con la línea de combustibles Activa de Petrosur. Proba las naftas Activa 89 y Activa 92 o el diésel Activa S50 para llegar a donde quieras, gracias a su calidad internacional certificada al menor precio del mercado, solo en Petrosur. Hola, buenas tardes, oyente en línea. ¿Cómo te va, Bruno? Todo bien, todo tranquilo. Va la portería. Mañana en medio, tranquilo, 12-8 nomás. 12-8, sí, señor. Bruno, una opinión mía, Moriahu Portable. Yo no sé por qué le ataca al técnico, la jugador por la Andoaleya. No mongue cuadro, pero buña de ya ataca ya en línea, guajana ya mongue. ¿Qué tiene que atacar al técnico? Digo yo nomás, no es para que nadie tome cosas. Pero la jugador por la mongue a la gol, da el técnico. Boludo ataca a ellos, no define cuál y no sabe definir. Digo yo, ¿verdad? No es para que nadie se pueda enojar, ¿verdad? La jugadora por lo definía a ese allá, no el técnico.
¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles Socio Recicolor Pintura dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Recicolor. Hola, buenas tardes. 41-51-730, 41-51-731. Hola. Buenas tardes, Bruno. Señor, ¿cómo le va? ¿Va el aporte? No, tranquilo, Bruno, no es de hora para probarle a Carlos Arrúa, Paraguarí, Espínola. Son gente que tiene que jugar ya. Florentín, no vamos a perder nada si es que se le prueba a ellos. Porque Gastón Jiménez no juega nada. Y entonces ya es hora que entre ahí Arrúa de Nacional. Y Paraguarí Espínola, joven, juega bien, está en su momento. Entonces hay que probar, estamos ya casi eliminados. Chegusán, en Ciudad del Este, venía a disfrutar de los deliciosos sándwiches desmechados de vacío y pollo a la parrilla. Los fines de semana no te pierdas el cerdo desmechado Chegusán, el asado en un sándwich. Delivery 0983-100-333 o Cari Auto Barea Gourmet, área 3, en las redes @Chegusán_PY. De los creadores de los packs Ron, Cola y Frescoco, presentamos el nuevo pack for Team, Ron Forte y limón con néctar de morocuya frutica, la más fresca combinación del ron Forte y limón y la fruta de la pasión, el morocuya, el sabor de la fruta de fruta mejor con jugo natural. Es muy fácil de preparar y un pack te rinde hasta 15 cócteles. Hola, buenas tardes. Bruno, ¿qué tal? Bien, ¿cómo está, señor? Bien, muy bien, Reinaldo, acá de Ciudad del Este. Decime, ¿cómo estás? Uma con la jugo de morocuya, me dice, precio de lo mitad es no, es espectacular, en boqueteo, ¿verdad? Bruno, Gustavo Costa tiene que ser nuestro técnico, o sea, un técnico motivador, cancha jota de todo y parate, jugador que el mismo que uno más, el mismo que 12 de Yaguata. Un abrazo, Bruno. Roque Santa Cruz y Tacuara Cardoso, dos goleadores implacables. Prefieren Lactolanda. Disfruta como ellos la nueva leche larga vida semidescremada y la Vitala y descremada en su nuevo envase. Lactolanda, el lácteo de los mejores. La salud de cada día. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Cómo le va, señor? ¿Va el aporte? Bien, y por ahí. Todo tranquilo, todo bien. Bruno. Sí. La selección paraguaya es como un torneo de barrio. Se juntan. El torneo de barrio que se juntan no a la gente para jugar el torneo. O sea, uno, sí. Porque dos juega en Brasil, tres creo que juega en Brasil. Juega en Argentina, juega en México, juega en Inglaterra, juega en Alemania, juega en Italia. Y en un 2-3 días no se puede armar el equipo. Tiene que estar por lo menos juntos un mes y medio, para que se pueda entender. Acá es como los jugadores es como un torneo del barrio, señor Bruno. Puede ser, siempre no es cierto. Y el entrenador está para poner disciplina. Es que no entra a jugar el fútbol. Los jugadores. Contra Ecuador llegamos una sola vez. No tenemos delantero. Colombia jugó como local acá. Ellos atacaron más que nosotros. No, el fútbol paraguayo está bajo. Hay que trabajar en las inferiores. Hay que procurar para levantar de la juvenil, de la infantil, no sé. Y eso nomás, señor. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Proba nuestros sabores de Bereciner, ligeramente picantes, y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Buenas tardes, hola. Brunito. ¿Cómo te va? Todo bien, Brunito. O sea, ande blande agua sube, o sea, ande con la sueldo mínimo.
Se cortó, qué pena. Con el Beer Cooler Midea, disfrutas de tus cervezas bien frías sin congelarlas hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal, una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. Midea número 1 en el mundo. Representa y distribuye Britam Sociedad Anónima. Hola, buenas tardes. Hola Bruno, ¿qué tal? Bien, ¿cómo te va? Tranquilo, pa, Leandro de Ciudad del Este. ¿Cómo andamos, Gerard? Yauri Paité. Primera vez veo, Bruno, que un técnico que necesita ganar le manda a su arquero el tirarse atrás para que no tire el tiro libre el centro al área. Primera vez en la historia. Necesitábamos ganar ese partido y parecen de tan de arquero dejar nomás que venga ahora. Después pesteado toda la artillería arriba. Paraguay necesita un seleccionador que sepa seleccionar los jugadores. ¿Cuánto tenemos acá fútbol local? Sea seleccionador, lo que nos falta, Bruno, no es técnico, seleccionador. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas, cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Oyente en línea, hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Bruno Batecoy. Bien, todo tranquilo. 41-51-730, 41-51-731 los números. Decime, señor. Sí, yo estoy llamando de Itacubí, Rosario. No entro y nada, O amigo, le dije que tiene que ir ya. La leña hoy nada a Venezuela, porque el mismo Robert Harrison también, ya, todos los paraguayos sufrieron. Me castigo pesado, Bruno. Chico, anaitemos la gente ojo manifestar. Para no ir por mi tía, me que el panema y que ver técnico, pero apenas amigo, Itacuy, chao. Gran feria, liquidación por mes de la primavera en Guairá Pisos. Jueves 9, viernes 10 y sábado 11 de septiembre. Las mejores marcas en griferías con el mejor precio del mercado. Piletas de acero inoxidable, termocalefones, duchas eléctricas, caños de PVC y accesorios. Encontralos en los 4 locales. Gran feria, liquidación por mes de la primavera. Hola. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estamos? Bien, ¿cómo anda, campeón? Sí, Bruno. Te quiero decir una cosa, yo era un funcionario de la APF yo. Y usted una vez se pusieron a pensar cuánto ganan los jugadores en la selección. Y yo van a arriesgar, se van a venir a lesionar, después se quedan sin trabajo, eso, en sus clubes, eso. Eso, Bruno, ustedes saben algo ustedes de eso. Amaneceres frescos, atardeceres cálidos, días grises y otros soleados. Todo anuncia que estamos en la mejor estación del año. Disfrútalo mucho más con un delicioso mate o tereré que no te falten tus hierbas. Manzanilla y anís estrellado, cuña guapa y siempre vive. Hierba mate Indega, el sabor que dura más. Hola. Hola. Hola, buenas tardes, Bruno Omar La Porte. ¿Cómo está, campeón? Tranquilo, a veces trabajando en un deporte y nada más. Yo de Roberto Cabrera Valle, mi buena segundo. Sí, señor. Bate con el Roberto. Yo uno de las técnicos. Soy tu técnico me seguí. Regimiento 8, desde 1945 trabajando en seguridad contra incendios, marca número 1 en la mente de los paraguayos. Instalación de redes hidráulicas, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, equipos de seguridad individual y señalización vial. Todo lo podés encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción. Mariano Roque Alonso, Capiatá, en Carracero, Ciudad del Este. Haz tu compra en www.regimiento8.com.py. Hola, buenas tardes. Hola Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, campeón? Bien, Fabio de Villaliza. Para mí que hay que empezar a incentivar otros deportes, Bruno, porque para el fútbol nosotros, toda ley será. Cualquier otro deporte tenemos que empezar a ver y empezar a incentivar, porque al peo no nos vamos al mundial de acá a 10 años ya, yo no veo futuro, lastimosamente.
¿Querés emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimiza los riesgos y optimiza la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Hola, buenas tardes. ¿Aló? Hola, Bruno. Sí, ¿con quién hablamos? ¿Qué tal, Bruno? Jorge Rey. ¿Qué tal, Jorge? ¿Va al aporte? Bruno, yo en esa última jugada pensé que se iban a tirar el tiro libre y le iba a decir a Anthony que se vaya. Otra cosa, Bruno, te quiero preguntar, ¿qué tal para vos hasta ahora el desempeño de Martínez? Héctor David Martínez es más central que lateral, pero igual es pero ¿qué tal su rendimiento? Pues, ¿tuvo oportunidad? Tuvo, pero él es más central que lateral. Dale, Bruno. Un abrazo. Segunda convocatoria UNASUR 2021. Inscripciones abiertas, matrícula gratis para alumnos nuevos. No pierdas el año porque en UNASUR te damos el poder de crecer. Informes al 021-232-751 o al WhatsApp 0992-221-685. Hola, buenas tardes, oyente. Hola. Sí, ¿con quién hablamos? Te dejan de... Bajo Paraguay no puedo jugar yo mi tunandi o jugar de juego de playa me como un que cualquier lago porque un mío no dejan vamos ya Paraguay de uno apenas que muy Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Celular 0982-104-287, 0982-104-216, 021-607-151. Luxor Appliance, somos calidad, compromiso, innovación, tecnología, utilidad, durabilidad y lujo. Somos todo eso y mucho más. Somos Luxor Quality for Life. Las cubiertas Expert son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Expert tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones. Elegí Expert y llega más lejos. Expert en las mejores tiendas del Paraguay. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. ¿Cómo estás? Bien, señor. ¿Con quién hablamos? Con Francisco. ¿Qué tal, Francisco? Bien, Bruno. Estoy escuchando los comentarios de algunos oyentes, cualquier cosa, dicen. Ayer, por ejemplo, prácticamente con 4 centrales, Juan. He visto ayer Cacu Romero le metió un pase a Robert Rojas y no picó porque no tenía oficio de lateral. Y no se puede jugar así, Bruno. Es difícil, hay que cambiar el técnico. Casa Imperial, 59 años de trayectoria, ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones. Herrera, 1010, sucursal, Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguidos en Facebook e Instagram como @Casa Imperial S.A. Hola, buenas tardes. Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, señor, ¿cómo le va? Todo bien, Luis de Areguá te saluda. ¿Cómo andamos, Gerán? Todo bien, te recordaba lo que te dije la vez pasada. Ahora falta nada más lo de Venezuela. Vos me dijiste que yo no tenía esa ilusión de querer ganar. Se tiene que ir este tipo y se tiene que ir Harrison. Mira, te digo algo, nosotros siempre nos plagiamos por el tema del presidente, que esto y aquello. Te hablo de nuestra vida cotidiana. ¿Por qué los paraguayos no se van a manifestarse ahora también frente a la APF y le tenemos que sacar a este bandido? Un saludo. Santa Clara, medicina prepaga, vivamos más, comprometidos con tu salud. Ofrecemos medicina integral de calidad desde hace 52 años, con servicios que ponen la salud y el bienestar como centro de su actividad. Santa Clara Medicina Prepaga. Seguiros en nuestras redes sociales, @Santa Clara Medicina Prepaga y entérate más. Llámanos al 418-0146. Obi, está el oyente. Hola. Hola. Sí, ¿con quién hablamos? Pablo de Luque. Bate copia, Pablo. Excelente. Bruno. Señor. Yo creo que esta gente de la APF, los dirigentes, si le siguen manteniendo a Berizzo así como estamos jugando, la decisión tiene que ser con ellos y todo. Tienen que irse todos juntos. Porque están firmando un contrato como un acuerdo de no llegar al Mundial.
Te enviaron un giro de España, Estados Unidos, Argentina, Brasil o de cualquier parte del mundo. Acércate ya hasta una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, agente autorizado de Western Union, y cobralo de la manera más rápida y segura. Facebook, Grupo NSA, Instagram, @NSAPY, WhatsApp +5952128911000. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué tal? Señor, ¿cómo le va? Espectacular, por fin hay que mísera. Espectacular ya. Bueno, yo te imagino, uno, ojo a técnico, ya no hay cosas. Jaupeña moía la técnico cubero, aña cambiar la aña en el presidente de la APF, Jacarte tiene que venir otra vez al fútbol, porque ahí es su fuerte. Gracias, Bruno. ¿Sabías que Asismed cuenta con el servicio de médico online para sus beneficiarios? Podés seguir cuidándote donde estés consultando vía WhatsApp, llamado o videoconferencia al 021-288-7000. De lunes a sábado de 8 a 20 horas, Asismed toda la vida. Avon, la marca que une generaciones, tiene productos para todos los días del año. Avon cuenta con biblioratos, carpetas, sobres, hojas y todo tipo de suministros para el trabajo en la casa o el trabajo en la oficina. Avon, calidad que une generaciones. Hola, buenas tardes. ¿Aló? Hola, Sí. doctora. Disculpame, doctora, que te esté llamando a esta hora. ¿Será que podés sacar una resolución judicial para echarle a Berizzo y a todos los componentes de la selección paraguaya? Estamos perdiendo. Póngale otra vez HC. Gracias, doctora. Hierba mate compuesta arcoiris. Vienen 3 presentaciones con menta y boldo, con cedrón y burrito con té verde y sabor limón.